Los invitados que nos acompañan hoy. Don Julio Eriza, muy buenos días. Bueno, buenos días por decir algo. Es verdad que la corrupción ya desprende un olor insoportable en torno a toda la familia de Sánchez, en torno a los colaboradores más directos, pero yo no puedo olvidar que mucho peor que la corrupción, y parece mentira, es el crimen. Y lo que ha pasado en Valencia, desde mi punto de vista, ha sido una clarísima omisión del deber de socorro, sin contar los ingredientes propios de quienes creen que eso del cambio climático es una cosa verdaderamente probada, salvaje, con unos efectos devastadores, y pensando y creyendo eso no han tomado ni una sola medida, sabiendo que, si eso es verdad, lo que ellos creen, deberían haber previsto estas situaciones, y no lo hicieron. Pero es que hicieron algo mucho peor, si cabe, que fue omitir el deber de socorro. Y así lo explica muy bien Posteguillo en esa intervención que ya me parece que queda para la historia, de cómo tantos y tantos vecinos que habían sido asolados por esa catástrofe, tantos y tantos vecinos, un amanecer tras otro, se asomaban a sus ventanas, no podían bajar a la calle porque todavía estaban anegadas, y comprobaban que no había nadie, que nadie había venido a ayudarles, a levantar los cadáveres que podían ver flotar desde sus casas. Bueno, yo creo que a pesar de que la corrupción, insisto, desprende un olor insoportable, creo que no podemos olvidar un solo minuto lo que han hecho en Valencia, y creo que lo que han hecho en Valencia tiene que comportar la búsqueda inmediata de responsabilidades, y de responsabilidades criminales, de responsabilidades penales en las personas que toque y que corresponda. Desde luego, en el Gobierno de la Nación y en las figuras de Pedro Sánchez, Marlaska y Margarita Robles. Continuamos con el comentario de Josep María Fracas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, me voy a separar de lo que tú llamas el tema del día, porque como creo que va a ser de muchos días, puedo ir por libre. A mí me parece que ayer se produjo un hecho que ha pasado, no desapercibido, pero no le hemos dado la importancia que debe, y como mínimo es un ejemplo más de la tomadura de pelo de los políticos del ciudadano, y en este caso peor porque nos está alejando de la Unión Europea y creo que le están clavando unas puñaladas de muerte, que es la elección de esa señora llamada von der, como se llame, Lessing o Lesen, que yo le llamo von der Pony y otros le llaman de otra manera, ¿no? Creo que se le ha tomado el pelo a los votantes del PSOE, puesto que votaron el PSOE frente al PP y se han encontrado apoyando una comisión que tiene mayoría absoluta del PP, no lo olvidemos, y le han tomado el pelo a los votantes del PP por dos motivos fundamentales. Por la presidenta, que si esta presidenta nos dijeran que es del PSOE, yo creo que a nadie le extrañaría. Me gustaría saber alguna decisión que haya tomado en los últimos 4 años que no pudiera haber tomado perfectamente Pedro Sánchez o cualquiera de esos personajes. Creo que no hay absolutamente ninguna. Es más, ayer mismo en la presentación de Teresa Rivera, ella misma se metió donde no tenía por qué meterse, porque hizo una alabanza de tal calibre solo superada por cuando Feijóo dijo que había votado a Felipe González, o igual superada por cuando el PP, después, el día de la tarde de las elecciones europeas por la noche, dice que va a pactar directamente con el PSOE, cuando en toda la campaña los ha puesto a caer de un burro. Es el mismo tipo de cosa, ¿eh? O sea, el que vota una cosa que sepa que no sirve absolutamente para nada, porque después van a hacer lo que les dé absolutamente la gana. Claro, la tal Van der Riesing, Van der Pony o Van der Puñetas, como se llame, pues es cuestión de buscar un poco por internet para ver que tiene algún que otro problema, ¿no? Esta señora para ser presidenta de la Comisión Europea. Por ejemplo, la justicia europea falla contra von der Leyen por falta de transparencia en los millonarios contratos de vacunas. O sea, hay un fallo de la justicia europea. El Tribunal de la Unión Europea sentencia a von der Leyen que ocultó parte de los contratos de las vacunas del COVID, es decir, no es una señora inmaculada como las estrellas que intentan enmarcar lo que es la Unión Europea, ¿no? Por no hablar de su marido, un tal, ¿cómo se llama?, Jokio Heiko, que también tiene sus dudas en cuanto a algún negocio turbio, con lo cual estamos votando a un tipo de pajarracos muy peculiares para presidir la Unión Europea solamente 4 años, y esos nos colocan a una pajarraca, a una señora tan intelectual, tan buena persona,
que además de comida por el dogmatismo climático, aún ha tenido las santas narices de, siendo la responsable de prever lo que tenía que no haber pasado en Valencia, no ha tenido los redaños para pisar Valencia todavía a día de hoy. No hace falta explicar más, no hace falta explicar que no hizo lo del barranco, no, con saber que no ha ido, que no se ha dignado a ir, ya es merecedora de un único cargo, que es echarla a patadas, ¿no? Bueno, pues mira, yo creo que el PP también se ha columpiado. ¿Por qué motivo? Uno, por votar a Van der Pony, porque podía haberse puesto chulito y decir que de Van der Pony nada, y que había otro señor que parecía más normal, que se llamaba Manfred Weber, por ejemplo. Y dos, porque si le han tomado el pelo, cabe una opción, que es decir, iros a freír espárragos, me voy del Grupo Popular de Europa, y el Grupo Popular de Europa tendría un problema para volver a recuperarlos, porque se encontraría un poco jorobado, que el segundo partido, y además con una tercera cosa que ya me callo, pero no deja de ser curioso que el PP, cuando ahora mismo media Europa está yéndose hacia la derecha, con más o menos matices, más derecha, menos derecha y tal, el PP le dé el poder europeo o le dé copoder europeo al PSOE, con lo cual está consiguiendo que la derecha siga subiendo y entonces, bueno, se lo acabarán comiendo, pero eso a mí yo no lo haré. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Marcos de Quito, muy buenos días y bienvenido a este programa. Muy buenos días. Saludamos también a Ignacio Catara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vamos ya con los principales asuntos del día. Ya les aviso que dentro de unos minutos iremos con la cuestión valenciana, que ocupará parte gruesa del programa de hoy. Pero antes abrimos página de tribunales, porque en el día de ayer, en torno al mediodía, conocíamos esa imputación, investigación formal que se le dice ahora al hermano del presidente del Gobierno, a David Sánchez Azagra, si es como se hace llamar. Se le investiga, ya lo saben, por un presunto delito continuado contra la administración pública, la hacienda pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El hermano del presidente del Gobierno, David Azagra, imputado. La jueza Beatriz Viedma lo ha citado a declarar el próximo 9 de enero por supuestas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz. La magistrada ha tomado la decisión tras recibir un informe de la UCO en el que se señala la existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública. Pero no solo se imputa al hermano de Sánchez. Otras 8 personas están llamadas a declarar, entre ellas el presidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. La investigación se centra en comprobar el proceso de selección por el que David Azagra accedió a su puesto en la Diputación y el motivo por el que en 2021 se cambió el nombre del puesto por el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Se pone también el foco en si los fondos de la ópera joven de la que se encargaba Azagra eran de origen autonómico, central o europeo, en si tiene su residencia fiscal en España o Portugal y en su patrimonio, ya que resulta desproporcionado teniendo en cuenta su sueldo y la vida laboral anterior. En este punto, la jueza también ha solicitado información al banco BBVA para conocer el valor de las acciones que David Azagra ha tenido a su nombre durante los últimos 5 años y si actualmente tiene en su cuenta bancaria 1.400.000 euros. Son muchas las preguntas y también muchas las publicaciones que estos últimos meses han asegurado que Azagra no realiza las funciones que tiene asignadas, no acude a su puesto de trabajo y que además reside en Portugal, presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en nuestro país. Ahora todas estas preguntas tendrá que contestarlas el hermano del presidente ante el juez el próximo mes de enero. La causa a la que se investiga a David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, tiene novedades. La UCO tiene en su poder más de 64.000 correos incautados, donde estudian la creación de un puesto a dedo para Azagra en la Diputación de Badajoz. Cambio de presupuesto e indicaciones. La UCO apunta a una maniobra para crear la plaza del hermano de Sánchez. Hubo un aumento del presupuesto de cara al año 2017 porque se añadió la creación de un puesto, nuevo jefe de servicio o gerente de conservatorios. El informe de la Guardia Civil destaca que el propio presidente de Badajoz afirmó que el aumento de personal era excesivo, pero tan solo 3 días después de dichas palabras se incluyó un nuevo cargo en el seno del Conservatorio Superior de Música, elección a dedo y a cambio 123.000 euros incrementados en el presupuesto. La UCO detecta que la Diputación validó al hermano de Sánchez después de firmar el contrato y apunta a un error. Uno de los documentos requisados expone con fecha 29 de julio de 2017 el visto bueno para que el hermano del presidente formara parte de la Diputación, pero el contrato se firmó días antes, el 10 de julio. Otro escrito presentado por la Administración de Badajoz coincide en la firma, pero no en la aprobación.
ya que ahí sale el 29 de junio. Existen varias incongruencias en los documentos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios aseguró que no era necesaria la creación de un nuevo puesto. Además, uno de los correos incautados asegura que el director del conservatorio pidió otras contrataciones antes. La ausencia de Azagra en su puesto de trabajo es habitual y tiene un motivo. Acordó con la Corporación Provincial trabajar 2 días al mes, alegando reuniones presenciales en diferentes sedes y organismos. La denuncia contra él sostiene que posee en su cuenta 1,4 millones en acciones. La Guardia Civil no ha encontrado evidencias. La juez ha solicitado al BBVA un informe sobre el valor nominal de los depósitos de acciones de cotización oficial que consten en dicha entidad a nombre de David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra. Por estos hechos se le ha preguntado esta misma mañana al portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, a Patxi López, en los pasillos precisamente de la Cámara Baja. Atención a lo que ha dicho, espera que la justicia resuelva cuanto antes ante lo que él califica como bulos. Que los jueces aclaren cuanto antes la cuestión, que lleguen hasta el final si hay que llegar, que decidan cuáles son las responsabilidades, pero ya estamos un poco hartos de bulos, de a través de mentiras, a través de recortes de no se sabe qué prensa, que se impute, que se acuse de manera absolutamente gratuita a gente que no tiene nada. Y hay que destacar que la titular de ese juzgado, que es el número 3 de Badajoz, no solo ha citado a declarar como a David Sánchez Pérez Castejón, sino también al propio dirigente del Partido Socialista para esclarecer qué es lo que ha sucedido, Ignacio. Bueno, lo que ha sucedido aquí es que como la familia Sánchez se cree que lo público es suyo, pues resulta que ellos se van a un concierto de Kills en Benicàssim en el avión que debe ser solamente para el gobierno, porque se creen que lo público es suyo, por eso ponen a una asesora de Moncloa a trabajar para los negocios privados de la señora de Sánchez. Y como se creen que lo público es suyo, pues entonces al hermano le crean una plaza de funcionario en la Diputación de Badajoz, lo cual supone una absoluta malversación. Eso es corrupción pura y dura. Bueno, pues ahora tendrá que declarar ante la justicia, tendrán que explicar lo que ha pasado y este señor tendrá que afrontar las responsabilidades personales por haber aceptado algo que es puramente corrupción. Marcos. Bueno, lo que sucede es que vivimos una época de desvergüenza que es algo alucinante. Posiblemente hace algunas décadas, dentro de lo que podría ser el debate político, pues cuando a alguien se le pillaba en un renuncio o algo, por lo menos se moría de vergüenza o dimitía. En estos momentos es nada, es de eso nada. Al final todo se va a tener que dirimir con los jueces, solo nos queda la UCO, los jueces y la sociedad civil, y esto es de rechifla. Pero de todas maneras, para mí, que estábamos hablando del hermano de Sánchez, para mí lo grave no es ya este tema de nepotismo entre la familia, porque lógicamente si tuviéramos instituciones serias y que funcionen, pues ese nepotismo sería imposible de que se produjera. Cuando se está hablando del tema de Hacienda del hermano de Sánchez, para mí, quien en estos momentos tiene que ser investigado y tiene que ser imputado es la agencia tributaria, que ha permitido que eso sucediera, porque la agencia tributaria no debía de haberlo permitido. Cuando tú, y lo digo porque yo he sido residente fiscal en Tailandia, que él lo ha sido, en Portugal, en Estados Unidos, en Alemania, he vivido en distintos países. Cuando tú eres residente fiscal en un país extranjero, eso no te evita hacer la declaración de la renta en tu país de origen, como no residente. Yo he hecho mi declaración de la renta como residente en Estados Unidos, o en Tailandia, o en Alemania, o en Portugal, y al mismo tiempo una declaración como no residente sobre determinadas rentas que puedes tener en el país. Para ser conceptuado como no residente, no solamente tienes que estar fuera de España más de 183 días, sino que además, no es una cosa u otra, tus rentas principales no tienen que venir de España. En el caso de este hombre no es solamente por lo que le pague la Diputación de Badajoz, sino también lo que son los dividendos de empresas españolas cotizan como renta obtenido en España. Y si él tiene acciones del BBVA, esos dividendos también vendrían a sumarse. Y una persona que tiene rentas en España, y sobre todo además institucionales, y dice que declara fuera, inmediatamente salen los listados para ser investigado por Hacienda. Es un tema de rutina. Luego, en los listados de Guzmán el Bueno en Madrid o en los listados de la Delegación de Hacienda en Badajoz, su nombre desde hace años tiene que haber salido todos los años para ser investigado. Y alguien debe de haberlo tachado. Luego, esa gente
es a la que hay que perseguir. Que este sea un listillo, que yo además no creo ni que tenga talla ni siquiera para poder en estos momentos evadir impuestos o este tipo de cosas, es más responsable a aquellos que están cobrando del Estado y cuya obligación es que esta gente no haga ese tipo de cosas. Y esto es lo que es una vergüenza. Sí, yo aún le voy a meter otra derivada. A mí, de todo eso, tengo que reconocer que lo que le pase al Zagra me importa un rábano. Ya el juez sabrá o la juez sabrá que se espabile. Pero hay un tema que me ha hecho mucha ilusión, que en el tema judicial, cuando lo convocan, dice algo así como que descubren que hay un puesto creado a dedo o un cargo hecho a medida. Si habéis viajado por España, yo lo he hecho una temporada en las diputaciones, cargos a dedo, cargos creados a dedo y cargos hechos a medida, hay en España, no sé si puede haber 1.000, 10.000, 100.000, 50, no sé cuántos hay, pero hay una burrada. Entonces, que por primera vez un juez, no había visto nunca, diga que eso está mal hecho y dé la pista a poder investigar, yo creo que ahora tendrían que temblar ayuntamientos, diputaciones, gobiernos locales, gobiernos autonómicos, etcétera, porque os puedo asegurar que si en las autonomías hay, en las diputaciones, sobre todo en algunas, concretamente las andaluzas, hay aporrones, cargos absolutamente inventados para colocar a los amigos del entorno político del señor que está ocupando la presidencia. Y que cuando cambia, no suelen echarlos, sino que suelen doblarlos. No fuera caso que cuando cambie otra vez me echen a los míos. Con lo cual aquí nos acaban de dar una pista que nos podía ahorrar a este país una burrada de dinero. Por cierto, ningún fiscal la seguirá, a pesar de que supongo que podría hacerlo directamente por ser claro que es un delito, como decías tú, de corrupción. El diagnóstico de Marcos de Quinto me parece de una precisión impecable. El tema, yo creo que además ya si das el salto siguiente, es que el caso de este chico Sánchez Azagra no es una cosa aislada, porque que coincidan las sociedades en Elvas, las de Aldama, y que coincida la residencia de este señor en Elvas. Es decir, hay demasiadas coincidencias y demasiada concatenación de hechos, de procedimientos entre todos los que van apareciendo en la conjura de estos necios. Es que todo está ligado, no hay un tío que va haciendo una cosa por allí, que es un corrupto por ahí y otro por aquí, y otro... No. Esto va de una verdadera organización criminal, tal como está descrita en el Código Penal. Estamos hablando de una organización criminal. Pero que no podría funcionar si no hubiera connivencia de un montón de instituciones, que por eso han asaltado las instituciones, porque si tú tienes contrapoderes y la prensa, con salvas excepciones, denuncia estas cosas, si está la Fiscalía, si está la Agencia Tributaria, si están todos esos contrapoderes funcionando, pues no les es tan fácil hacer este tipo de cosas. Pero lógicamente, si tú tienes comprado en estos momentos la mayor parte de instituciones, pues estás blindado, y eso es el trabajo que se han dedicado a hacer, por lo cual si hubiera en algún momento un cambio de gobierno, lo que habría que hacer es echar Zotal y desparasitar la mayor parte de instituciones de donde ha estado parasitando pues el Partido Socialista y toda esta gente. Hablando de instituciones, esta misma mañana también hemos conocido cómo el magistrado Juan Carlos Peinado ha citado a declarar lo que en un primer momento pedían las acusaciones que fuese como testigo, luego pasaron a pedirlo como si fuera investigada formal. Finalmente le cita a declarar como testigo a Cristina Álvarez Rodríguez. Ya saben que su cargo es el de directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y por lo que hemos podido conocer, también estaría actuando como asesora directa de la mujer del presidente del Gobierno en torno a esa cátedra de la Universidad Complutense, y así se estaría evidenciando en los diferentes correos electrónicos, no solo con la propia Universidad Complutense, sino también con otras empresas con las que hablaba para conseguir financiación, como por ejemplo Reales Seguros. El Partido Popular, Ignacio, en la comisión del caso Koldo, ha citado a declarar a más de una quincena de personas. Los últimos
últimos nombres son Teresa Rivera, Margarita Robles y el jefe de gabinete de Montero. Hoy, esta misma mañana, en su portada, OK Diario mostraba también cómo la UCO estaría ya investigando indicios que implican a Sánchez en el caso Aldama. Estaríamos hablando, según esta propia información, del delito de encubrimiento. Su pena es de 6 meses a 3 años de prisión. Está regulado en el Código Penal entre los artículos 451 a 454. Además, también en las últimas horas hemos conocido el vídeo, así se ha venido a denominar, entre Pedro Sánchez y Víctor de Aldama. Ese momento en el que estuvieron juntos en ese acto del Partido Socialista, que en realidad no es un vídeo como tal, sino como la secuencia que hace la foto en los terminales móviles que hay hoy en día, lo que viene a llamarse un iPhone, un live. Pero en fin, no sería ese el único momento en el que Sánchez se encontró con Víctor de Aldama, sino también en ese famoso cumpleaños, en el 60 cumpleaños del propio José Luis Ábalos. Víctor de Aldama señala también todos esos encuentros con la propia mujer del presidente, es decir, que Begoña Gómez no está siendo señalada solo y únicamente por la Universidad Complutense de Madrid, sino también por esos negocios y las conversaciones que tuvo con Víctor de Aldama. The Objective publica esta misma mañana en su portada como el socio de Aldama, que todavía está en prisión, aseguró en un audio cuando esto empezó a conocerse que se iba a llevar a todos por delante. Creo que no podemos escuchar todavía esas declaraciones, luego se las mostraremos, y el portavoz que Víctor de Aldama ha escogido también ha dado declaraciones al periódico El Debate y ha desvelado cómo desde el Partido Socialista han intentado contactar con él para frenar mediáticamente todo este asunto. Ha habido una intentona de contacto, que es importante, sobre todo para poder establecer una pauta de acercamiento a la hora de tratar este asunto, que además es tremendamente doloroso para cualquiera, y en este caso mucho más para la imagen de nuestro gobierno, como a su vez también para la imagen del partido, ¿no? Sí ha habido un acercamiento, ha tratado de haber un acercamiento, y ha habido una respuesta francamente negativa. 3 años de investigación. Villafuel se la han entera. Se han mi hermana entera. Se han todo. Y pues normal que al final es que es una investigación de hace empresario. Y que yo he hecho todo lo que tú quieras, ¿vale? Que estoy ya que hay que darte tenidos a mí. Y me voy a llevar a todos por delante. ¿Te ha quedado claro? No va a quedar ni uno. Ya está, se acabó la conversación. Veremos qué es lo que... ¿Y con quién era esa conversación que se acabó? Es una nota de voz que envía al resto de los empresarios implicados en este caso. Ya. Que lo envía una vez que comienza a conocerse esta investigación de forma pública y que llega a su propio conocimiento. Otra cuestión, porque también les hemos mostrado aquí... ¿Por qué él permanece en prisión? Porque no ha ido a contar cosas a Ismael Moreno, al otro juzgado. No está cooperante. Parece que no está cooperante. Ya, pero aparte de estar cooperante o no, como estamos ante una situación desde un punto de vista procesal, jurídico... Pero es que él está en prisión por el tema de hidrocarburos. Sí, claro, como estaba Aldama. Pero Aldama, como estaba en otros temas, de lo que ha declarado es de otros temas que no llevaba el juez Pedraz. Pero como estaba en cárcel por el juez Pedraz, ha salido. Pero él está aparentemente solo por el tema de hidrocarburos. Yo no creo que lo que tenga que contar será de hidrocarburos. A lo mejor, como mucho, pues toca a Teresa Rivera o alguien. Pero no debe de estar oficialmente metido en los temas que han facilitado que pudiera Aldama salir. Te lo compro porque es exactamente así. Pero entonces alguien me tendrá que explicar cómo un sumario que está declarado secreto, que es el de Pedraz en el tema de hidrocarburos, en el que hay varios detenidos, no debe haber 2, debe haber más de 2, ¿no? Bien. Como está decretado el secreto del sumario, no es posible que haya una acusación particular. Efectivamente. Vale. Por tanto, lo que haga el fiscal va a misa. Es decir, si el fiscal dice póngase en libertad, lo tienes que poner en libertad salvo cometer el delito de detención ilegal, y si no lo pides, pues sigue en prisión. Bien. Pero para que ese señor, a petición... ¿Quieres...? Sí, simplemente pues ya que el fiscal es el mismo. Sí, claro. Con lo cual ha pedido que se vaya por lo que ha declarado del otro. Si no es relevante, claro que es el mismo, evidente, sí. Pero este señor, el señor Aldama, está en prisión incondicional porque hay un auto perfectamente documentado, especificado, razonado, que además ha sido ratificado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el juez Guevara es quien la preside. Y en esa sala ha dicho lo que ha dicho Pedraz, que es que hay riesgo de fuga y que hay riesgo de destrucción de pruebas, va a misa y por tanto el señor no sale.
Ese mismo argumento se le estará aplicando para estar en prisión incondicional al señor Rivas y a otros cuantos más. ¿Cómo es justificable que Aldama salga a la calle en virtud de lo que declara en otro juzgado, en otra pieza, con... Pues depende del fiscal, no depende de Pedraz. Pedraz, si el fiscal se lo solicita, entonces el fiscal se lo ha solicitado por las razones del otro. Si el fiscal le solicitara dejar en libertad a Claudio Rivas, pues lo haría, pero el fiscal, por la razón que sea, Parece que la no ha razón, decidido. una de las que ha puesto es por seguridad. Sí. Una de las que han puesto. Seguridad de Aldama. Sí, De Aldama porque por- tenía una amenaza en prisión. Tendremos que tampoco darle se seguridad debe a ser Rivas difícil. también, por la misma Pues razón. igual no tiene amenaza en prisión, no A lo sé, mejor porque no tiene pienso por- defender al fiscal. precisamente porque no ha estado metido en los otros casos, Rivas. Son las 12:30 es del raro. mediodía, a las 11:30 en Canarias. Nos vamos a ir rápidamente a la primera pausa de publicidad, pero que mañana es viernes, es 29 de noviembre y a las 8:30 son los debates en Libertad, en el que va a estar Julio Ariza, también José Ángel Antelo, Javier Borrego y Luis del Pino. Todavía pueden apuntarse, participar en esa conversación y ser parte del Me cambio. parece que quedaban 4 plazas. ¿Solo 4 plazas? Sí. Para Murcia, sí. Pues los 4 primeros en llamar se las llevan. ¿Y el Ahí resto? nos vemos mañana, porque además es que Murcia, joder, ¿qué voy a decir de Murcia? El otro día, por cierto, estuve allí y nos llevaron a almorzar a un restaurante que se llama Eterno. Pues realmente es eterno el restaurante. Es para quedarse ahí algunos días más. Esta es la primera edición En la plaza de de debates. Santa Teresa, me parece, ahora de la Plaza de las Flores. Esta es la primera edición de debates en Libertad. La segunda es en Barcelona y quien va a estar es Josep María Francas. Van a hacer un balance político y social con José Javier Esparza y también con Joan Garriga. Pueden inscribirse también. Y el jueves día 19 de diciembre a las 8:30 de la tarde es la cena de Navidad del Club de Amigos. Las plazas también son limitadas, así que cuanto antes se reserven su sitio, muchísimo mejor. Sobre el 10º de lotería, que he visto a muchos espectadores durante estos días, con los que hemos podido charlar durante unos minutos aquí en la puerta, venir a por este 10º. Decirles que quedan pocos, no, poquísimos, así que cuanto antes puedan llamar para reservar su 10º, para hacerse con él o venir a Modesto de la Fuente 42, muchísimo mejor, que luego, si toca y no lo tienen, pues aquí no somos de... A quien le toca seguro es a la agencia tributaria. Eso desde luego que sí. Lo que hizo Montoro, espero que haya algún partido político que tenga la visión y la racionalidad y la justicia de retirar esa penalización. Espérate sentado. Hablaremos largo y tendido Espérate de ellos sentado. un día de estos. 91 No lo va a hacer 616 24 64 si necesitan más información o si lo prefieren un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Repito, apunten 91 616 24 64. Publicidad y a la vuelta, ya les adelanto, Juanma Badenas para hablar de la Comunidad Valenciana. Aquí les esperamos. Seguimos en Dando Caña y como les decía antes de irnos a publicidad, ya nos acompaña en esta mesa de Dando Caña Juanma Badenas. Él es vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia y también el vicepresidente de Fundación Valencia Activa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, antes de nada, señor Badenas, preguntarle por cómo se está viviendo la situación en Valencia, porque desde el primer día que fuimos conscientes de la magnitud de esta tragedia, todos los testimonios que nos han llegado, todos los voluntarios nos han dicho que esto no era una cuestión de días, sino que iba para muchísimo tiempo. No sé si podría darnos una visión general del impacto que han tenido estas inundaciones en Valencia, especialmente en esas 16 poblaciones, también en esos 3 pedanías afectadas en la Comunidad Valenciana, que también supone un duro golpe a la economía. Creo que todavía no se han hecho un cálculo de la magnitud del alcance de los mismos, pero desde luego es una recuperación que va a tardar. Pues la situación en este momento es triste y muy preocupante. Triste por las pérdidas de vidas humanas que hemos tenido, más de 200, aún no está determinado el número exacto de los fallecidos como consecuencia de esta gran gota fría y súper riada, pero la preocupación va increciendo como consecuencia de que cada día nos sentimos más solos. Van pasando las semanas, mañana será ya un mes el tiempo que ha pasado desde que se produjo esto. La verdad es que ha sido muy rápido todo, se nos ha pasado el tiempo volando como consecuencia de la cantidad de acontecimientos a las que estamos siendo obligados a vivir. Pero no vemos que haya, digamos, un inicio de recuperación pasado 30 días. No lo vemos porque ni llegan las ayudas del gobierno,
ni tampoco se está determinando exactamente cuál es el daño que se ha producido exactamente. Hay que pensar que la ciudad de Valencia, afortunadamente hasta hace un mes, lideraba los datos de creación de empleo en toda España. Duplicaba la media nacional y triplicaba los datos de Barcelona. Nos gustaría pensar que si se adoptan las medidas adecuadas, y la primera de ellas es la de evaluación exacta de los daños, la del diagnóstico de lo que ha pasado exactamente en la ciudad de Valencia y las 16 poblaciones que la rodean, si después de esa evaluación podemos empezar ya a adoptar algún tipo de medida que permita realizar algo de continuidad. Porque lo que nos preocupa fundamentalmente es que muchas empresas, muchos autónomos, muchas de las actividades económicas que se estaban desarrollando en el área metropolitana de Valencia desaparezcan. Los autónomos, los pequeños empresarios pueden tener a sus clientes durante 2, 3, 4 semanas, un mes sin atender, pero no pueden estar más meses sin atender a sus clientes, con lo cual van a desaparecer. Y después, lo que más me preocupa de todo, y que todavía no se ha señalado con suficiente ahínco, es que se va a condenar al área metropolitana de Valencia a la ruina económica, salvo que el gobierno empiece a adoptar las medidas para la prevención de los hechos que sucedieron el día 29 de octubre pasado. Porque ¿quién va a querer invertir en el área metropolitana de Valencia, en los polígonos industriales, en los campos agrícolas, si no se adoptan las medidas para evitar que esto dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 vuelva a suceder? Es decir, está muy bien, y le echamos de menos, que haya ayudas por parte del gobierno, que no sean préstamos, sino que sean ayudas, porque de eso podemos hablar si queréis después, pero para que se puedan establecer las empresas con seguridad física, con seguridad jurídica, con seguridad económica, lo primero es garantizar que esto no vuelva a suceder, y desde luego por parte del gobierno no se ve ningún atisbo de que se quiera evitar que esto suceda en el futuro, porque la ideología dogmática de no establecer las infraestructuras que puedan evitar esto parece que ni están ni se le esperan. ¿Cuál es el papel en medio de esta crisis, el rol que va a desempeñar la Fundación Valencia Activa en esa reactivación económica de todas estas áreas afectadas? Bueno, la Fundación Valencia Activa tiene una función muy importante dentro de la ciudad de Valencia, que es conseguir que haya empleo y que haya actividades económicas, que haya emprendimiento. La Fundación celebra todos los años, y este año pasado, en el mes de mayo, fue el récord mayor, en mayo, con más de 40.000 visitantes en la feria y creándose muchas relaciones entre empleadores y posibles empleados. Lo que trata la Fundación fundamentalmente es poner en común todos los agentes sociales para que de esa manera se dinamice el empleo tal y como se estaba produciendo durante el último año en nuestra ciudad. Porque es necesario que todos los agentes implicados participen. Y uno de los agentes que es necesario que participe necesariamente para que pueda haber buen empleo en la ciudad de Valencia, y empleo con carácter indefinido si es posible, es que los que se dedican a la formación de los futuros empleados adecúen su oferta formativa, su forma educativa, su oferta universitaria a lo que los empleadores necesitan. Porque solo cuando casan la oferta y la demanda es cuando se producen los contratos laborales. Nosotros lo que tratamos de propiciar fundamentalmente es que se produzca ese encuentro, y eso lo hacemos a través de la formación que se provee por parte de la Fundación y por otra parte mediante la celebración de eventos y de ferias en donde unos y otros se encuentren y en donde todos tengan igualdad de oportunidades para el acceso al empleo. ¿Existen ya programas específicos dentro de esta área para poder atender precisamente a esos trabajadores, a esa necesidad de empleo, o se va a empezar a trabajar en ello una vez se conozcan precisamente el alcance real, el diagnóstico de la situación? Si te refieres a lo que ha sucedido después de la gran gota fría, pues evidentemente nosotros teníamos desarrollado un plan de empleo, además firmado por uno de los mayores economistas que tenemos en España, con un reconocido prestigio internacional, pero hemos tenido que reorientar ese plan de empleo para la ciudad de Valencia a consecuencia de lo que ha ocurrido. Pero lo primero es el diagnóstico de cuál es el daño sufrido, es decir, cuáles son los sectores y el número de autónomos y de pequeños empresarios, aparte de los grandes, que alguno grande también hay, y cuál es el daño exacto que han sufrido, cuáles de ellos van a poder continuar con su actividad y cuáles no van a tener más remedio que cerrar, y cuáles de ellos pueden, digamos, que reactivarse en un sector distinto o parecido.
Por tanto, primero hay que hacer una evaluación rápida. Y yo creo que dentro de lo que son los contratos de emergencia que se tienen que realizar por parte de las instituciones públicas, entre ellos el Ayuntamiento de Valencia, debe estar precisamente este de elaborar ese contrato. Vengo de negocios de televisión, de estar reunido con varios economistas y ellos participan también de la misma idea. Lo más importante en este momento, ahora que han pasado casi 30 días, es el diagnóstico del daño para poder tomar medidas a muy corto plazo para procurar la continuidad de esos emprendedores y de autónomos en su actividad cuanto antes mejor y dotándoles de los medios para esa continuidad. Sí, Julio. No, Marcos, me parece. No, me parece muy adecuado todo lo que estás comentando. Lo que sí es curioso es que este gobierno es negacionista de los efectos que producen aquello que proclaman. Es decir, Noé advertía que iba a haber un gran diluvio y construyó un arca. Estos nos están diciendo todo el rato que vienen los grandes males del mundo y por el cambio climático y no hacen absolutamente nada. Por lo cual es aún más criminal, porque son ellos los que nos dicen que, bueno, aquí nos vamos a tener todas las plagas, todas las catástrofes, etcétera, y es tremendo. Pero efectivamente lo más importante es la continuidad de negocios. La continuidad de negocios, porque si esa continuidad no se produce de manera temprana, es muy posible que ninguno de ellos pues pueda sobrevivir. Los primeros datos que me están llegando son de que el 25% del PIB de Valencia se va a destruir. Y así progresivamente, mes a mes, el 15, no sé cuántos por ciento, porque no está todavía determinado. Por tanto, como tú dices, Marcos, o empezamos ya a diagnosticar realmente cuál es el problema y empezamos a tomar medidas para la continuidad de esos negocios, o lamentablemente desaparecerán. Y eso significará un empobrecimiento para la ciudad de Valencia, para la provincia de Valencia, porque la zona afectada es 1/3 de la provincia, para la Comunidad Valenciana y para el PIB de toda España. Dicen que el incremento de PIB que íbamos a poder tener en el año 25 ya se lo ha comido la gota fría en Valencia. Señalaba antes también que es importante que se produzcan ayudas antes que los préstamos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay 3 cosas que se pueden hacer. Se pueden dar ayudas, se pueden dar préstamos y se pueden adoptar medidas para el mantenimiento de las empresas. Para mí creo que la más importante de todas las cosas es justamente la adopción de medidas para la continuidad de los negocios. Como se dice con la metáfora, más que dar el pescado o el pez, es mejor que sigan pescando. Es decir, que los empresarios, que los autónomos, que los trabajadores contratados por ellos puedan seguir desarrollando su actividad. Yo creo que ese debe ser el principal objetivo. Las ayudas se tienen que dar a aquellas empresas, a aquellos autónomos en suficiencia, porque si les damos, como a alguna mente peregrina se le ocurrió, darles ayudas de 250 euros a empresas que se han arruinado completamente, si alguien piensa que con 250 euros, con 500 euros, con 1.000 euros va a reflotar una nave industrial dedicada, por ejemplo, a la fabricación de muebles de esa zona, que había algunos, eso es un iluso el que piense eso. Y después da la casualidad de que el director del ICO es compañero de universidad mío. Lo conozco de hace muchos años, fue además el director del Instituto Valenciano de Finanzas anteriormente, hasta que llegó Pedro Sánchez al gobierno hace poco, y bueno, hace poco no, pero con la última reestructuración, y salió de la Generalitat Valenciana y pasó al gobierno de España. Y estaba orgulloso de seguir dando préstamos, ICO, a quienes todavía no han terminado de pagar los ICOs de la época anterior del COVID. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Por tanto, no préstamos, sobre todo para el que no puede devolverlos, porque si no lo que estamos haciendo es como un negocio piramidal, donde la pelota cada vez se va haciendo más grande. Y ayudas, pero ayudas que verdaderamente sirvan para la reactivación económica. Y sobre todo, yo creo que lo que se tiene que hacer es acciones de reconstrucción y de reorganización del sector económico afectado por la gota fría. Y todo ello también tiene que ir en línea con una serie de actuaciones que impidan que esto pueda volver a suceder. Para mí eso es lo primero, pero es que, como decía Marcos... Si no hay seguridad ninguna, ni seguridad jurídica de cara a posibles inversores, a bancos que aporten préstamos, que aporten... Además, es ridículo volver a poner lo que se ha elevado al agua para que se vuelva a elevar al agua dentro de 5, 10 o 4 años, es ridículo. Es que no serían obras que hasta el consorcio de seguros estaría encantado de acometer, porque el coste de esas obras es infinitamente inferior a lo que el consorcio de seguros en estos momentos va a tener que pagar.
Sí, el consorcio de seguros que no son más que las aportaciones que hacemos nosotros, todos cuando que somos contratamos nosotros, por supuesto, un seguro. que no es el Estado, aunque el Estado, el gobierno se lo apunta como ayudas que están dando. Está ahí para eso, o sea. Pero yo quiero apuntar algo de lo que estaba diciendo Julio antes. Es decir, claro, si el gobierno ahora dice, efectivamente, hay que acometer estas obras de infraestructura para evitar que se produzcan daños en el futuro, eso supone una asunción de la culpa. Sí. Y eso no lo va a hacer Pedro Sánchez. Ni lo va a hacer la nueva comisaria europea, ni lo van a hacer todos los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni cualquier otro político, ya digo, de la autonomía del gobierno de España que haya podido tener una responsabilidad. Es decir, claro, entonces nos encontramos con un círculo vicioso, porque no van a querer acometer las infraestructuras para evitar que en el futuro se produzcan daños, porque eso significaría reconocer la culpa, y no van a admitirlo, porque saben que por ahí puede haber una responsabilidad civil, patrimonial, personal y a lo mejor penal. Lo que el importe de las obras que no ha hecho Teresa Rivera es equivalente al presupuesto que se han gastado en propaganda en ese ministerio. Claro, por tanto, dinero hay. Hablaba un economista de que estamos en una época en que si se puede uno endeudar, esta es la justificación para endeudarse el Estado. Estamos ante una situación de emergencia. Pero los fondos europeos no están para esto, están para llevárselos a República Dominicana. Claro, en Falcon. La situación, claro. Julio quería preguntar y luego Francas. Bueno, a mí me parece que el pueblo valenciano tiene mucha paciencia, sinceramente. Que sois un pueblo de gente buena, de gente tranquila, de gente apacible. Pero yo supongo que eso debe tener, en la mayor parte de los pueblos ocurre, un límite. Porque lo que ha hecho el gobierno de Madrid, el gobierno de España, es el gobierno de todos, ¿no? Está en Madrid, pero es el gobierno de los españoles. Lo que ha hecho con la riada o la gota fría de Valencia, desde mi punto de vista, y lo llevo defendiendo y pienso seguir diciéndolo para que, a ser posible, recordarle a la gente y no lo olviden, un crimen. Un crimen basado en la omisión de un deber de socorro que ha producido probablemente decenas, si no centenares, de muertos. Cuando escuchaba a Posteguillo el otro día, lo comentaba, se me helaba el corazón, porque era el testimonio directo de alguien que hora a hora había vivido esa tragedia, ese drama, que tenía la esperanza, porque la hubiéramos tenido cualquiera de nosotros, de que las autoridades competentes iban a tomar medidas inmediatamente. Cuando ven que todo lo que podía ocurrir ya había ocurrido prácticamente a las 8 de la tarde de aquel martes, o a las 8:30, cuando por lo menos desde aquí vemos que se prohíbe el vuelo de drones, que no se ponen en marcha los helicópteros que, por cierto, tienen allí mismo y muy cerquita una base operativa, que los diversos cuerpos de zapadores, de pontoneros, de actividad logística y de intendencia del ejército que tenían que haberse movilizado en ese mismo minuto, a partir de esas 8 de la tarde, por no decir incluso un poco antes, porque ya se tenía conocimiento de lo que estaba pasando, ya había imágenes en las redes sociales a las 7, 7:30 de todo el arrastre que se estaba produciendo, de la enorme fuerza de la riada. El hecho de no haber puesto en marcha todos esos instrumentos y todos esos medios es un crimen tremendo, que supongo que está pesando en el fondo, en la conciencia, me refiero desde el punto de vista de producir una cierta depresión. Yo la he notado, que por eso he estado en Valencia varias veces, y he visto cómo está un poco la gente. La gente está, yo creo que están en shock todavía. No son conscientes de la magnitud del asunto. Tú la dabas ahora cuando decías que 1/3 del territorio estaba siendo afectado. Pero claro, lo que está por hacer allí, y yo estuve paseando por allí hace 2 días, o antes de ayer, no me acuerdo, pero estuve viendo toda la zona esa afectada. Es decir, es un trabajo tan ingente, tan casi el de un pescador que se echa con su barquilla al mar y decía aquello de el mar es tan enorme y mi barca tan pequeña, ¿no? Es decir, que te quedas sobrecogido con esa visión, ¿no? Sí, Entonces, yo no sé creo... cómo el pueblo valenciano va a reaccionar, ¿no? Yo creo que el tema que has comentado de la responsabilidad criminal está por 2 vías claro. Por una parte, lo de la omisión del socorro, y luego la prevaricación por no cumplir la ley por parte de quien, siendo un cargo público obligado por el artículo 9.3 de la Constitución a cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, no aplicar las normas vigentes para decretar el estado correspondiente
y adoptar consiguientemente las medidas necesarias para evitar el incremento de los daños, porque es que estamos todavía sufriendo las consecuencias de la gota fría. Unas cosas son las consecuencias directas, que fueron las de la inundación, con la destrucción de los bienes materiales, pero ahora estamos sufriendo los daños indirectos que consisten en no adoptar las medidas necesarias para que se reactive esa economía. Por tanto, todo el daño, es decir, el lucro cesante que se está produciendo es también responsabilidad de quien no está adoptando las medidas necesarias para que se revierta la situación. Por tanto, estamos hablando de una responsabilidad de un tamaño enorme. ¿Y tiene la actual Generalitat Valenciana la fuerza moral suficiente para exigirle al Gobierno esa responsabilidad? Has utilizado una palabra muy adecuada, que es moral. Pues yo creo que en este momento tienen el ánimo muy alicaído. ¿Cómo vas a tener moral para pedir algo cuando tienes la moral baja? Cuando te sientes que has incumplido, o por lo menos en el relato todo el mundo piensa que has incumplido tus obligaciones. Entonces, claro, es muy difícil que nos pueda defender a los valencianos un gobierno que no tiene la moral suficiente para poder exigir al gobierno de España lo que se necesita. Nosotros desde el Ayuntamiento de Valencia lo estamos clamando. Estamos pidiendo una cosa que es nuestra obligación pedir, que es que se incluya a toda la ciudad de Valencia como zona damnificada por la gota fría. Porque en el Real Decreto Ley se contempla únicamente a 3 pedanías, que sí que es cierto, estuvimos allí al día siguiente y pudimos comprobar que la devastación en esas 3 zonas es tremenda. A mí, como responsable además de parques y jardines, me va a tocar reconstruir todos los jardines y viario con arbolado de todas esas zonas, como es evidente, aparte de muchas más cosas. Pero es que las consecuencias económicas que se están padeciendo en el resto de la ciudad, donde el 90% de la hostelería, bueno, el 90% de la facturación de la hostelería ha desaparecido, el 80% del comercio normal también está desapareciendo la facturación. Entonces, estamos hablando de que hay un daño enorme. Hay un daño enorme que tenemos que resolver y tenemos que pedir que se declare a toda la ciudad zona afectada, porque vamos a necesitar las medidas jurídicas, los instrumentos jurídicos necesarios para resolver la situación. Vamos a seguir charlando unos minutos con el señor Badenas y sobre toda la situación de la Comunidad Valenciana. Quería también lanzarle unas preguntas a Josep María Francas, pero tiene que ser tras una breve pausa de publicidad. Unos minutos y aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1:00 de la tarde. Vamos a seguir hablando de la Comunidad Valenciana y María Vallejo, muy buenas tardes, nos va a contar cuál es la situación de los más pequeños. Están volviendo ya a clase, ¿qué va a pasar con la selectividad? Cuéntanoslo. Muy buenas tardes, Salva. Pues lo vamos a ver porque es una de las consecuencias de la cara B de la DANA. Los menores que estudiaban en esas zonas afectadas estuvieron varios días sin poder ir a clase. Desde el pasado 11 de noviembre han retomado la actividad educativa los alumnos de 93 centros afectados por la DANA. Casi 37.000 han podido volver ya a sus clases, lo que supone el 77% del alumnado total. Quedan todavía, eso sí, por abrir otros 22 centros a los que acuden casi 11.000 alumnos. Sin embargo, de esos centros, 13 no van a poder abrir a corto plazo y esos se encuentran en localidades como Aldaya, Benetúser, Catarroja, Massanassa o Paiporta. ¿Y qué pasa con esos alumnos? Pues la Generalidad Valenciana los ha trasladado a otros centros educativos, permitiendo así flexibilizar el horario lectivo. Sin embargo, han puesto 2 condiciones: que la dotación de la plantilla lo permita y que el profesorado no supere la jornada lectiva semanal establecida. Y no solo eso, sino que también han tomado otras medidas excepcionales para aquellos alumnos que están en segundo de bachillerato y que por tanto están también a puerta de presentarse a la selectividad. La Consejería de Educación ha posibilitado la convocatoria de 3 fechas. La primera de ellas, la ordinaria, será los días 3, 4 y 5 de junio. La extraordinaria será los días 1, 2, 3 de julio. Los alumnos afectados por esa DANA podrán elegir entre si presentarse en la convocatoria ordinaria de junio o hacerlo en julio, los mismos días de la extraordinaria. Para ellos, la convocatoria extraordinaria se celebraría los días 22, 23 y 24 de julio. Esto implica que cada alumno afectado podrá decidir cuándo presentarse a esa selectividad. Gracias, Marín. Y por otro lado, vamos a poner la mirada también en el parque automovilístico, porque la mayoría de los coches está destrozado y hay un asunto bastante polémico, que es lo que va a recaudar el Gobierno con todos esos nuevos coches, ¿no? Sí, es, Salva. Hoy en Moncloa, en el Consejo de Ministros Extraordinario, se han aprobado más ayudas para los afectados por la DANA. Un nuevo paquete de ayudas que ayer ya fue anunciado por Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno va a celebrar con carácter extraordinario un Consejo de Ministros mañana, en donde va a aprobar un tercer paquete de ayudas con 60 medidas diseñadas para acelerar la vuelta a la normalidad y la recuperación de las zonas golpeadas por esta tragedia, por un valor total de 2.274 millones de euros. De esos más de 2.000 millones de euros, 465 irán destinados como ayudas directas a la reposición de los vehículos que fueron arrastrados por esa riada, que se estima que fueron unos 120.000. Sin embargo, como en casi todo lo relacionado con este gobierno, aquí también hay truco, porque no le costará nada a las arcas del Estado. Al contrario, van a ingresar más dinero. El IVA sobre los precios de los vehículos ahora mismo está en el 21%. Con este impuesto ya incluido, un coche de media aquí en España puede costar unos 24.000 euros. Si multiplicamos los coches que seguramente se vendan por ese IVA, sale un total de 504 millones de euros, 39 más que los anunciados por Sánchez para, como ha dicho, pues ayudar a esos ciudadanos afectados. Gracias, Marian. En el día de ayer vimos al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, en esa comparecencia sobre la Dana, un pleno en el que destacó además la intervención del presidente de Vox, de Santiago Abascal, en esos últimos 6 minutos de réplica. La oposición coincide. Parece haber hecho todo por las víctimas, señor Sánchez, pero hasta en ese momento solo hizo cálculo político. Y lo ha hecho por cálculo político para tratar de dañar al adversario político, porque en Valencia no gobierna la Rosa Nostra. Sánchez no ha hecho nada en el último mes al azar. El presidente comparecía a petición propia en el Congreso para dar cuenta de la gestión de la Dana y ha prometido un nuevo paquete de ayudas para los afectados. Sabemos que este dinero, pues evidentemente no es suficiente. El Gobierno va a celebrar con carácter extraordinario un Consejo de Ministros, en donde va a aprobar un tercer paquete de ayudas. Va a constar de nuevas ayudas, de nuevos instrumentos de crédito, facilidades legales de diverso tipo por un valor total de 2.274 millones de euros. Una ayuda que muchos en el hemiciclo dicen que llega tarde, 30 días después del paso de la Dana, que se ha llevado más de 200 vidas por delante. En tono triunfalista, Sánchez saca pecho de su gestión. Cuando los focos hayan marchado, el Estado seguirá ahí, cargando toda la culpa sobre Carlos Mazón. Yo no creo, señorías, que el sistema haya fallado. Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas. Y sobre todo algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades. Tienen un concepto muy patrimonialista del Estado, que les hace pensar que tienen derecho a usar las instituciones en beneficio de sus familiares y de sus amiguetes. Y con cero señales de autocrítica, lamenta que todo se deba al cambio climático. Sus socios del Ejecutivo de Sumar sí que le han reprochado que no hubiese cogido el mando. En un tono muy duro, el líder del PP, Núñez Feijóo, que sí que pide perdón, le ha acusado de esconderse. Solo culpa a los demás. ¡Qué falta de humanidad y qué falta de humildad! Llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea. Y reproches que también secundan en Vox. Pedro Sánchez no dirige un gobierno. Pedro Sánchez dirige una macrorred de corrupción. Pero esto ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos era el grado de crueldad y de sadismo del que era capaz. Y para quien Sánchez es el único responsable. Quería preguntar, José María Sí, bueno, sí. A ver, no, la primera es desde fuera, pero yo tengo la sensación de que una de dos, o se hacen las obras para que esto no vuelva a ocurrir, o los polígonos industriales tienen que irse a otro sitio. Pero lo que es absurdo es insistir en ponerlos en un sitio que nadie va a prever que no se vuelva más que inundar, a sufrir un tsunami. Pero la pregunta es, claro, usted está hablando de Valencia, Valencia ciudad. Valencia ciudad no parece que fuera lo más tocado, sino que lo más destrozado son los 17 o 20 y pico pueblos que hay al lado. Entonces, ¿quién va a liderar eso? Porque de momento la Generalitat está o cohibida, nombrando cargos, pero no ha empezado. Entonces, Valencia Ciudad va a arrastrar a los ayuntamientos que supongo que no tienen ninguna capacidad por sí mismos. Valencia Ciudad tiene una responsabilidad moral, y en este caso sí que puede tener la moral porque no tiene por qué no pensar que moralmente pueda estar a la altura. Un expolítico valenciano el otro día comentaba que Valencia y su área metropolitana es como un corazón compuesto de 2 ventrículos y que uno de los 2 ha infartado. Es la parte de las 16 poblaciones y de las 3 pedanías del sur.
pero eso es un corazón conjunto en donde se producen interacciones económicas entre las dos partes y de convivencia, porque las personas que duermen en esas 16 poblaciones trabajan en Valencia o son las fábricas que están en esos polígonos suministradores de los servicios o de las empresas, de los autónomos que están en el centro de la ciudad. Por eso la gran catástrofe económica que sufre toda el área metropolitana y ese tercio de la provincia de Valencia. Claro, la ciudad de Valencia representa la quinta parte de la población de toda la Comunidad Valenciana y tiene el ayuntamiento un presupuesto que es equivalente a uno de los mayores ministerios de España. Por tanto, sí tenemos una responsabilidad y tenemos que ayudar. Lo que ocurre es que para eso, como decía antes, primero tenemos que evaluar cuáles son los daños que se han producido y a partir de ahí tratar de, mediante acuerdos con esos municipios, con la ayuda de la Generalitat, con la ayuda del Estado, tratando de poner la eficacia posible, por nuestra parte, ayudar. Evidentemente, ya estamos ayudando. Es decir, ya hemos enviado servicios de los que se prestan por parte de la ciudad, incluso algunas de las contratas que prestan servicios de limpieza, que prestan servicios en jardines en la ciudad de Valencia, han pasado el límite del término municipal y han ido allí, porque a veces se producían cosas tan absurdas como que hasta esta calle, porque eso sucede en la zona de Valencia, Julia la conoce, y es así, creo que Marcos también ha estado por allí, termina una población y empieza la siguiente, sin solución de continuidad. Se pasa en Barcelona también. Claro, entonces, Claro, ¿cómo va a ocurrir incluso algunos de los vehículos, de los volquetes que sacaban los escombros de dentro de las casas y de los bajos y de los sótanos, o coches, los han ido dejando en las campas que se han habilitado para el depósito de los residuos que se han ido extrayendo y del barro? Bueno, pues a veces los de esas poblaciones los han llevado los residuos a Valencia. Por tanto, ha habido ya una colaboración, tiene que intensificarse. Pero claro, para eso también necesitamos la ayuda del Estado. Necesitamos que haya una inyección de dinero, porque claro, nosotros estamos aprobando estos días el presupuesto del Ayuntamiento de Valencia, un presupuesto previsto para la ciudad. Si tenemos que resolver una crisis económica que se va a producir como consecuencia de la gran gota fría y además tenemos el deseo de ayudar a esas poblaciones, o hay ayuda económica para el propio municipio, o no vamos a tener el músculo suficiente desde el punto de vista económico y funcionarial para poderlo hacer. Está claro. Ignacio, no sé si querías comentar algo. Sí, bueno, totalmente de acuerdo cuando hablamos de que al final Valencia ciudad tiene una responsabilidad moral y también la tiene económica con todas lo que son los pueblos limítrofes y las pedanías. Yo creo que aquí el ayuntamiento, ¿no?, dirigido por la alcaldesa María José Catalá, está poniéndose al frente de esta reconstrucción, al frente de las peticiones, y lo que ayer hacía Sánchez era una vergüenza. Es decir, venir a ofrecer una suerte de migajas que en realidad lo que viene a decir Sánchez es que hay que darle las gracias por 4 migajas que va a repartir en la provincia de Valencia. Es una vergüenza. Lo que necesita Valencia es un plan nacional de reconstrucción de todo lo que está sucediendo allí, es decir, de reconstrucción de viviendas, de reconstrucción de los comercios, de reconstrucción de las empresas. Tenemos un país con una presión fiscal a autónomos y empresas que es asfixiante. Lo primero que debería hacer el Estado es hacer un plan fiscal para que el Estado al menos se quite de en medio, para que no se ponga, pues que ahora va a haber que pagar el IVA trimestral de los autónomos que van a tener que seguir pagando al Estado cuando ahora mismo lo que están pensando es cómo pueden reconstruir su negocio. Por lo tanto, el Gobierno lo que debería hacer es un plan fiscal verdadero, unas ayudas verdaderas y quitarse en medio y dejar de molestar. Y algo más. Si de verdad estamos en un Estado solidario, un Estado social y democrático de derecho, ahora la solidaridad debería demostrarse en la parte del Estado, de la nación en este caso, que ha sufrido. Y sin embargo, todos sabemos que el apoyo económico no va a ir a la Comunidad Valenciana, va a seguir yendo a Cataluña. El privilegio, en este caso sin ningún tipo de justificación, ni siquiera amparado por la Constitución, va a ir a Cataluña. Y sin embargo, donde sería necesario que se demostrara la solidaridad nacional por parte del Estado, que es en la Comunidad Valenciana, va a brillar totalmente por su ausencia. Por tanto, no está funcionando el Estado. No tenemos el Estado que nos merecemos los valencianos, no tenemos el Estado que nos merecemos los españoles. Bueno, el Gobierno. Por culpa del Gobierno, obviamente. No tenemos el Gobierno que es el que lo administra. ha saltado. Claro. Porque lo que es una vergüenza es que hayan deslizado y siguen deslizando que las ayudas a Valencia van a depender de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Ese chantaje es absolutamente, bueno, no tiene definición. Mientras tanto, el Gobierno no está dispuesto a apretarse el cinturón en un montón de transferencias que están haciendo a otros países o a otro tipo de causas. O a otras regiones. Exacto, y otras naciones. Regiones y regiones. También, y otras regiones, como has señalado.
Julio, ¿qué estás contando en tu canal de Telegram? Porque sobre la Comunidad Valenciana has estado publicando en estos días, pero hay otros muchos asuntos. Lo primero que quiero decir es que ya no hay lotería, lo siento, se acabó. Así que yo puedo ceder medio décimo que tengo. Creo que he comprado el último antes de entrar. Bueno. Ya no hay lotería. Ya no hay lotería. Se veía venir. No. Vaya. Y en el canal de Telegram... No digan pues, que no les hemos avisado, ¿eh? Sí, bueno, pero en el canal de Telegram, joder, tenéis una cosa de la Cruz Roja. Yo creo que la Cruz Roja de esta también va a tener que cambiar algunas de sus estrategias, ¿eh? Y Cáritas, yo le recomendaría que volviera a llamarse diocesana, porque hay mucha gente que empieza a pensar que eso de que sea estrictamente una ONG no es exactamente lo que la Iglesia Católica se planteaba cuando dedicó una gran parte de sus recursos y de las limosnas de los católicos a ayudar por caridad, no por solidaridad, sino por caridad, que es un sentimiento netamente cristiano e inspirador de las mejores cosas que puede hacer un ser humano. Yo le recomendaría a Cáritas que volviera a llamarse Cáritas Diocesana para que no la confundamos con el Open Arms o con algunas otras ONGs que creo que tienen menos calidad caritativa que Cáritas. Cáritas yo creo que hace un trabajo formidable, hay gente maravillosa ahí dentro, pero hay gente, es muy importante que no se les confunda. No todas las cruces son iguales. No todas las cruces son iguales y la Iglesia Católica no es una organización no gubernamental. Bueno, sí lo es, como mi familia es una organización no gubernamental, o como esta empresa que es una organización no gubernamental. No es en el sentido de que vive de la subvención pública exclusivamente, que es a lo que hace referencia el concepto ONG. En general, nosotros no nos llamamos ONGs, y tu familia tampoco, Alba, porque no vives de la subvención pública. Pero si vives de la subvención pública eres una ONG. Y Cáritas tampoco vive fundamentalmente de la subvención pública, vive esencialmente de los donativos generosos de muchos cristianos, de muchos católicos, que además la canalizan a través de sus parroquias. Entonces, bueno, que la Cruz Roja también se vaya calzando, porque ya le recordamos en la etapa de Felipe González en qué se convirtió, no sea que cuando nos asomemos, como ya se ha asomado gente a las cuentas de la Cruz Roja, veamos que más del 70% de su presupuesto no es dedicado a los, digamos, objetivos propios de la Cruz Roja, sino que es dedicado a los salarios del personal y de los directivos. Eso lo descubrimos nosotros en una ONG, supuesta ONG, que se llama Valencia Acoge en Valencia, que se supone que tenía que servir para acoger inmigrantes y utilizaba el 90% del presupuesto a retribuir a los 5 directivos de la organización. Claro, claro. Sí, bueno, yo no sé cómo se puede llamar organización no gubernamental a quien vive del gobierno. Porque si el 90% de tus ingresos vienen del gobierno, pues llamarte no gubernamental pues es un chiste. Yo creo que Pedro Sánchez pues todas las instituciones las corrompe y Cruz Roja yo creo que no tiene nada que ver con la Cruz Roja de hace un par de décadas. Cruz Roja, cuya vicepresidenta es la pareja de Álvarez, se ha dedicado primero a llegar muy tarde al tema de Valencia, y lo digo porque yo estuve, como te he comentado, estuve miércoles, jueves y viernes, allí en Valencia no se les veía para nada, sí se veía la gente de Revuelta, por cierto, y luego posteriormente han hecho un esfuerzo de comunicación tremendo. Podemos ver que está todas las redes llenas de cosas de ellos ahí, bastante limpitos, pero como haciendo muchas cosas, que yo no sé si esto se lo está llevando Llorente y Cuenca, pero lo que se tienen que haber gastado en la campaña de imagen para coger y limpiar su ausencia en los primeros días en lo de Valencia, pues debe ser una cantidad bastante importante que pagamos todos los españoles. Pero es muy importante porque ellos de alguna manera se están especializando en recibir con mantas rojitas ahí en Lanzarote, en las islas, a todo lo que es la inmigración ilegal. Son casi ya como una parte de esa cadena, reciben dinero precisamente por eso, y yo creo que se han especializado en ese negocio. Y cuando ha sucedido lo que nos ha sucedido en estos momentos en Valencia, pues no estaba la Cruz Roja que todos conocimos de hace mucho tiempo. Y no les va a servir el hecho de echar mucho dinero para lavar su imagen. En las parroquias, que es donde se empezó a recoger la comida de los voluntarios, de los trailers que nos habéis enviado de toda España, que hay que agradecer, vuelvo a agradecer a los voluntarios y a los donantes, la cantidad de cosas que nos habéis enviado durante todas estas últimas semanas a Valencia. En las parroquias, por ejemplo, de la pedanía de la Torre, está San Juan de Dios. Y creo que hasta esta semana han estado ellos allí todos los días repartiendo comida.
Yo en la Cruz Roja lo que confío es que haya pronto una asociación de voluntarios de la Cruz Roja, de esos que sí están ahí, ayudan y no cobran. Y no cobran. Vale, una asociación de voluntarios que se pregunte y les plantee a los directivos de la Cruz Roja, a ver, por favor, que muestren sus cuentas, que sean transparentes. Pero luego cuando se realizan contratos públicos, como la Cruz Roja tiene esa aureola de no ánimo de lucro, de actuar por el bien, lo que se ganó durante las guerras anteriormente como prestigio, entonces muchas veces en las contrataciones se las ve con tan buenos ojos a la Cruz Roja que casi se llevan los concursos, que con cosas a lo mejor que no tienen que ver estrictamente con la Cruz Roja, pero que han hecho negocio con eso también. También se veía antes bien la Fiscalía. Sí, escucha, solo aunque sea cambiado de tema un minuto y como me has preguntado por el Telegram, hay un dato divertido, bueno, divertido es lo contrario de aburrido, no de serio. Un dato divertido es cómo Junts se está hundiendo electoralmente en Cataluña, según el CIS catalán. Y eso lo tenéis ahí, un informe bastante interesante, porque Orriols... ¿Acaba de salir? Sí, yo lo he colgado hace... ¿Y a costa de quién? No, ayer por la noche ya lo puse. ¿A costa de quién? Silvio Orriols. Ah, vale, porque claro, si fuera de Esquerra la no me lo derecha, creo. digamos, indepe, tal, anti-inmigración. Es que si fuera de Esquerra no me lo creo. Esquerra se mantiene. Claro, el tema mantiene ahí, baja. Y también el PSC. Claro, se mantiene baja Esquerra. Junts, si sigue como está, se queda sin espacio electoral. Pero ¿no será que ella ha metido ahí alguno de tezanos en el CIS catalán? ¿Ha habido algún cambio en la dirección del CIS catalán? Podría ser, ¿eh? Igual puede por haber eso te quiero corrupción de decir por medio. que Eso estamos también, hablando de eso PSC. también podría ser, pero Junts está preocupado. O sea, eso me consta, que se están quedando sin espacio político. Y claro, pues, a ver de qué comen, ¿no? Tampoco hacía falta ser tan listo como Ya para lo esperar sabéis, eso. Julio Ariza entero para estar al tanto de todos estos asuntos y mucho Estamos más. porque creciendo también en el has Telegram hablado de de... muchas cosas. Sí, sí, la gente está, Pero ya sabes está que cuando volviendo llegues- a las cuando fuentes llegues de a agua cierta clara. cifra, cuando llegues a cierta cifra te empezarán a cortar. Bueno, pero mientras tanto, vida y dulzura. Antes de seguir con más asuntos, bueno, comentarles que el señor Bárcenas se va a quedar aquí con nosotros durante los próximos minutos para seguir comentando los diferentes asuntos de actualidad, aunque tendremos que seguir muy pendientes de la cuestión valenciana, porque como decíamos al inicio de esta entrevista, esto va para largo. Cambiamos ahora de tercio. Alba, que sí, que si van a venir aquí a Modesto la Fuente, todavía quedan algunos, decimos, online no. ¿Vale? Que lo sepamos. O sea, que solo si vienen aquí, si vienen aquí a Modesto la Fuente 42. Bueno, me quedo tranquilo por no haber comprado el último. Sí, ahora al salir puedes comprar otro. Todavía quedan entonces, señores, decimos, de la lotería de Navidad. me he perdido. Los que no quedan son los que se venden online. Madre mía. Los que no hay son esos, los que se venden a través de la página web, pero pueden venir a Modesto la Fuente 42 a hacerse con ese décimo de la lotería de Navidad. Bueno, hablamos de Madrid, como les decía, publicaba esta misma mañana en su portada ABC como esa dimisión que conocíamos justo ayer al terminar este programa de Juan Lobato se había producido después de que Moncloa hubiese ordenado a todos los suyos, los que le rodeaban, que le presionaran para irse. Este fin de semana, ya lo saben, mañana viernes a las 10 en punto de la mañana está citado a declarar como testigo ante el magistrado por esos mensajes que habría recibido de la jefa de gabinete de Óscar López, justo el mismo día en que da comienzo el Congreso Federal del Partido Socialista. Estaba llamado a ser un congreso tranquilo, en el que lo único llamativo fuese la renovación del liderazgo de Pedro Sánchez del partido. Pero a pocos días del encuentro con los suyos en Sevilla, hay un nombre que sobrevuela cada uno de los encuentros del PSOE, ya sea en los pasillos del Congreso, en Moncloa o en Ferraz. Víctor de Aldama, comisionista de la trama Coldo, ha señalado a Sánchez en su declaración voluntaria ante el juez instructor del caso. Él ya ha advertido de que va a probar todo lo que dice, aunque en Moncloa hayan hecho de menos su amenaza. Y no solo se encuentra el cabecilla del caso, que afecta a quien fuera su mano derecha en el gobierno, también en el partido, el exministro Ábalos. La segunda figura en cuestión es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien la UCO señala por su papel preeminente en el caso del novio de Ayuso. Sánchez arrastra también las imputaciones de su esposa, Begoña Gómez, acusada de 4 presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. E incluso la reciente
gente conocida de su hermano David Azagra. El lema del Congreso de los Socialistas: España adelanta por la izquierda. Son muchos los que esperan cambios tras el Congreso, entre ellos la renovación de los liderazgos autonómicos, empezando por la capital, Madrid, Andalucía y La Rioja, que ya tendrían que tener renovados a todos sus cabeza de cartel. Lo que es seguro es que los socialistas de Aragón ya no van a contar en todo caso en un futuro con Javier Lambán, una de las voces más críticas junto a Emiliano García Paje en el Partido Socialista por ceder ante el independentismo. Ni tampoco la de Luis Tudanca en Castilla y León, a quien Ferraz ya busca un sustituto. Y otros de los que queda en el aire también sería el liderazgo de Extremadura. Bueno, ahora nos preguntamos en qué situación queda el Partido Socialista de Madrid. Se va a abrir una gestora, las primarias son el mes de enero. Hasta entonces esta gestora sería la encargada de liderar la propia formación. Y ya saben que la persona que suena en todas las quinielas, la única que viene sonando desde hace varios meses, es la de Óscar López. Al final lo consiguieron. Juan Lobato abandona. El PSOE le acusa de traición al partido, a una compañera, a su número 3, por ir al notario a dejar constancia de sus mensajes con Pilar Sánchez Acera. Esos WhatsApp demuestran que la Moncloa participó en la estrategia de utilizar información confidencial del novio de Ayuso para atacar a la presidenta. Por eso las altas esferas del partido habían dado órdenes al Partido Socialista de Madrid de posicionarse contra su líder y conseguir así arrinconarle y que abandone. ¿Y ahora qué? Lobato de momento mantiene el acta como diputado en la Asamblea de Madrid y también como senador. El PSOE de Madrid vuelve a su estado natural, a una gestora, y es que si hay una federación socialista maldita es esta, siempre inmersos en polémicas y problemas. Ferraz impondrá con toda probabilidad a Isaura Leal como presidenta interina hasta que a comienzos de enero las bases voten a su próximo secretario general. Es la actual presidenta del PSOE de Madrid y por tanto la candidata natural en esta situación. ¿Y quiénes pueden optar a la Secretaría General de Madrid, al puesto de Lobato? Todo parece apuntar a Óscar López. A mí Óscar López me parece bien en cualquier sitio en el que esté. En el PSOE ya se preparan para promocionar al ministro de Transición Digital, Óscar López, como próximo secretario general del Partido Socialista de Madrid. Él será con toda probabilidad el candidato de Sánchez en las primarias. Mañana a las 10 de la mañana, Juan Lobato está citado para declarar como testigo en el Supremo y tiene la obligación de decir la verdad en este caso. Y justo mañana da comienzo el Congreso Federal del PSOE en Sevilla con muchos frentes abiertos, no solo este. Lobato a esta cita no acudirá. Bueno, la situación desde luego ha sido muy complicada. La caída del propio Juan Lobato al frente del Partido Socialista de Madrid era un secreto a voces. De hecho, justo después de esta exclusiva que publica ABC en su portada el mismo domingo, Juan Lobato se plantea dimitir. Así se nos informa de ello a muchos compañeros periodistas, y alguien de su entorno le dice que resiste a la espera de este congreso, pero al final no ha podido con la presión. Y lo importante ya no es Juan Lobato, sino lo que hay detrás, esa actuación de la Fiscalía con una campaña presuntamente orquestada desde la Moncloa para derribar a un rival político. Bueno, es que lo que hay detrás de lo de Juan Lobato es la mafia. Es decir, cuando en un Estado se utilizan las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos para atacar a un particular, al que sea, no estamos hablando de un Estado de Derecho, estamos hablando de un Estado de mafia. Y el problema es que el Partido Socialista ha colonizado las instituciones, y hemos hablado en esta mesa hace un rato, las ha colonizado para su propio beneficio patrimonial y también para atacar a los rivales políticos. Y ahora esta imagen del señor Lobato, ¿no? Del beato Lobato, que nos viene a hablar de que él es un hombre íntegro, que no entiende esa forma sanchista de hacer política. Bueno, pues si eso fuese cierto, lo que tenía que haber hecho cuando le filtraron este correo de la Fiscalía es no irse a un notario para cubrirse las espaldas, es ir precisamente también a un juzgado a denunciarlo. Y luego el señor Lobato, que nos viene a decir ahora que eso, que él no comparte esta forma tan sanchista y tan poco ética de hacer política. ¿Y por qué votó como senador a favor de la amnistía? ¿Por qué cayó ante la colonización de las instituciones? ¿Por qué ha callado? ¿Por qué está callando hoy ante la corrupción del Partido Socialista? Con lo cual, lo de Lobato no cuela. Y ahora pues vendrá otra persona puesta por Sánchez a seguir haciendo lo mismo que hace el Partido Socialista en Madrid desde que este es su presidente. El ridículo, fracasos electorales y a seguir actuando como una antena más del sanchismo. En Madrid les tenemos bien calados y por eso son la tercera fuerza política y tienen cada vez un apoyo menor. Bueno, Lobato ha cambiado mucho de opinión. En el ámbito deportivo era del Real Madrid, luego del Barça, ahora dice que del Atlético, en fin, cambia también mucho del Barça fue. Sí, eso dijo en una entrevista. ¿Qué cosas nos pasan? Nos has hecho una pregunta que es ¿cómo queda la federación, el socialismo en Madrid? Sí.
pues queda igual que los bárbaros cuando Roma los conquistaba, como esclavos. Eso es la puñetera realidad. Pero hay una cosa que creo que llama la atención también, y es por qué él va al notario. ¿Qué miedo tiene de su propio partido? ¿Qué miedo tiene de Sánchez cuando para poder exculparse en su caso y decir que él no fue el que filtró a los medios de comunicación el famoso email, se tiene que ir a un notario y levantar acta? Eso demuestra que él conoce que la Cosa Nostra o la Rosa Nostra funciona muy eficazmente y que le habían tendido una trampa. Tiene miedo por sí mismo y entonces hace eso. Por tanto, es un hecho muy indicativo de la podredumbre del Partido Socialista. Él es conocedor de que él militaba en una mafia y que en la mafia no hay ningún tipo de límite para atacar a las personas y lo que hace es ir a cubrirse las espaldas. Pero no era conocedor solo, era jefe de una parte, no nos engañemos. Sí, sí. O sea, a mí me da la sensación de que los ataques de la familia de Isabel Díaz Ayuso no los ha protagonizado el obispo de Madrid, que es cardenal, sino que ha sido él en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, ¿no? Lobato. Y mira, en la vida a veces se te cruzan oportunidades tremendas para poder demostrar que eres una persona digna. Y yo creo que acaba de desperdiciar una Lobato porque esta oportunidad no se le va a volver a presentar. Y se le ha escapado pues que le han temblado las piernas y porque, lógicamente, debe de conocer muy bien a sus compañeros. Primero, Lobato es un sanchista de libro. No podemos comparar a Lobato con Lambán ni con Paje, porque, como bien comentabas, en ningún momento ha mostrado su oposición a temas como la amnistía, como sí han hecho otra gente dentro del Partido Socialista, o, por ejemplo, con el cuponazo catalán. Se ha tragado todo y, además, ha sido parte de las maniobras sucias del Partido Socialista. El único tema es ¿qué pasa? Cuando ha ido al notario, no fue cuando se produjo el tema, que fue en marzo. Cuando ha ido al notario ha sido en noviembre para buscarse simplemente un escudo cuando se ha enterado que el Tribunal Supremo estaba ahí. Por lo cual, es decir, el conocedor de los métodos mafiosos de esa organización, que él también ha practicado porque él ha estado activamente en esa organización, pues de repente dice, me voy a cubrir. Ahora, yo sospecho que en este PSOE, muy probablemente toda la gente que es promocionada es gente que está chantajeada, porque si en un momento determinado Sánchez quiere cargarse a alguien, debe ser que tiene siempre algo de alguien. Y por eso, en estos momentos, este hombre que en un principio empezó a pedir perdón y a desdecirse de lo que había hecho, luego posteriormente tiene esa entrevista donde parece que va a mantener con cierta dignidad y inmediatamente, 24 horas después, dice que dimite. Mira, lo mejor hubiera sido que se hubiera ido dando un portazo, pero lo que ha hecho ha sido entreabrir la puerta y como la tenía entreabierta, alguien le ha pegado una patada en el culo y ha salido despedido. No se ha ido, le han echado con una patada. Y esto es para mí la realidad y es triste. Y podría el hombre haberlo hecho distinto y podría haber sido un poquito un héroe, que ya es complicado, porque ha conseguido salir de la mafia, pero sin embargo yo creo que no ha quedado nada bien. Y esta inquietud, además, se visualiza en Moncloa porque Pilar Sánchez Acera, que es la persona, la mano derecha de Óscar López, que le envía esos mensajes a Juan Lobato con esos correos electrónicos, esa información confidencial, ha activado en su WhatsApp se llama la autodestrucción de mensajes. Es decir, uno tiene un chat con alguien y esos mensajes se borran automáticamente en determinado tiempo. Sí, de todos modos, y más cargos del gobierno también lo están haciendo. A esa señora le queda la misma vida política que el hoy para mañana, porque creo que mañana saldrá perfectamente retratada. A mí, de todos modos... Bueno, el que crea que se destruyen los mensajes de WhatsApp es que no tiene puñetera idea. Se destruyen para verlos tú. Sí, para verlos tú, sí. Para ver los WhatsApp no. Sí. Y para verlos la policía tampoco. Sí, pero o sea, a ver, de verdad. Lo que es más interesante del tema este... De Lobato, porque Lobato es un muerto político y los muertos que los entierre el jefe de su formación. Yo no perdería más tiempo. A mí lo que me da asco es por qué le ha dimitido Lobato. Porque sale no sé qué periódico, no quiero decir ninguno, porque no lo sé, donde salen las amenazas que desde Moncloa se hicieron a cargos intermedios de distintos ministerios, pues en ABC, de distintos ministerios y distintos cargos públicos. De eso supongo que hemos dicho antes que eran creados adrede para colocar a los amigos y que están allí porque no saben dónde caerse muertos y comen de eso, diciéndoles, chico, o apuñaláis o hacéis de bruto con César o tendréis un problema profesional. Eso es lo que es asqueroso. Aquí lo vamos a dejar. Julio Ariza, te vemos mañana en Murcia. Sí, si Dios quiere, sí. 8:30. Le verán. Porque tú y yo no lo veremos. Si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Ya lo sé.
Todavía hay plazas, 4. Así que bueno, eso hace una feliz hora. fin de semana. Hace una hora 4 plazas. No Ahora sé ya si... no lo sé. No lo sabemos, Ya pero me por si enteraré. acaso, llamen a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64. Juanma Badenas, un placer. A vosotros, como siempre. gracias por Desde haberme su invitado. casa. Y Nos hay vemos que ir a próximamente. Valencia. Hay que ir a Valencia. Si tenéis un plan de fin de semana y podéis, ir a Valencia. Hay que ir a los hoteles en Valencia, a comer en Valencia, a pasear por Valencia, a ir de compras, a charlar con la gente, a animar. Hay que estar en Valencia. Ahora más que nunca. Está fenomenal Valencia. ¿No? Hay gente que dice, ¡vas a Valencia! Tranquilo. Valencia está perfecta, sin problemas. Hay una zona devastada, pero la mayor parte de Valencia está Y a preciosa. saludar a los amigos porque los recibiremos con los brazos abiertos. Pues imagínate. Amun, Valencia. Gracias. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad. Seguimos en Dando Caña, recta final del programa y vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Siempre estamos escuchando alertas, advertencias por el uso de las redes sociales. Justo en la publicidad He escuchado alerta y mi cabeza ha hecho cambio climático. Vaya. Fíjate. Alerta climática. En la publicidad estábamos hablando y compartiendo cuánto usa cada uno el móvil, en este caso, pues las redes sociales. Pues bien, ahora hay un nuevo estudio que ha hecho la Universidad de Pompeu Fabra junto a la Universidad Abierta de Cataluña y que ha sido publicado, como ven en sus pantallas, por la revista científica Nature. Y el estudio es No puedo parar de navegar, patrones de uso de TikTok y autopercepción del bienestar digital en los adolescentes. Pues indagando un poco en el estudio, lo que hacen es propone realizar auditorías a TikTok para prevenir los efectos adictivos de las redes sociales. Y además, ellos recuerdan que usar redes sociales más de 2 horas al día está asociado a una baja autoestima, sobre todo en la imagen corporal, porque muchas veces nos salen haciendo el scroll en la pantalla que nos menciona y promociona diferentes vídeos. Pues ahí lo que ocurre es que la gente intenta fijarse en lo que está viendo y quiere tener esos cuerpos, y como vemos en las imágenes, pues ahí esa baja autoestima es muy perjudicial para los menores. Y dentro del estudio advierte que el 25% de las chicas de entre 12 y 18 años pasa más de 2 horas al día conectadas a TikTok, que es 1 de cada 5 jóvenes. Entonces, los datos son bastante llamativos, es una barbaridad, porque es que si entramos en el detalle, ¿vale? Más de la mitad de los jóvenes que se han estudiado, en este caso el 53,19%, ellos pasan más de 1 hora al día. Entonces, que estamos viendo que los momentos en los que la gente utiliza el teléfono móvil, los dispositivos, está un poco desconectado de la realidad, conectado a las redes sociales, vemos que es una pérdida de tiempo auténtica. Entonces, Marcos de Quito creo que no está de acuerdo, ¿eh? En absoluto. Adelante. En absoluto. Cuando yo era jovencito, estaba Locomotoro y el Capitán Tan, y estaba yo pegado a la pantalla de televisión y veía Viaje al fondo del mar y veía El Virginiano. El tema, cuando la gente está pegada al teléfono, los jóvenes, hay que ver a qué no están pegados. Y lo que pasa es que lo que está pasando es que no están pegados a la televisión. Los jóvenes están dejando de ver la televisión y están pegados a TikTok y estas cosas que les interesa más. Y a lo mejor hace 3 décadas lo que hacíamos es que estábamos como tontos pegados a la pantalla, donde los que dirigen las televisiones nos dicen qué es lo que nos van a dar de comer. Y sin embargo, cuando estás en la pantalla de aquí, tú eliges qué es lo que vas a comer. El tema que decías de que se apartan de la realidad. Cuando yo veo a Wyoming o cuando veo a Silvia Inchorrondo y tal en las pantallas de televisión, yo creo que esa no es la realidad. Y prefiero TikTok a estar en estos momentos viendo La Sexta, viendo televisión española y viendo estas cosas. Hombre, todo desde luego con que se compare, claro, pero sí que es cierto que uno cuando está en las redes pero tú sociales ves, con ese efecto del scroll llega un momento en el que pierde estamos la hablando también de menores. Sí, pero tú estás viendo que antes, porque esa es la comparación que debería hacer esta universidad, es decir, cuántas eran las horas de pantalla que estaba viendo la gente, y podrían ser 3 o 4 al día. Cuando te vas a más de casa, yo he sido presidente de la Asociación Española de Anunciantes, cuando te vas horas de visualización de jóvenes, estabas en la pantalla grande, en la caja tonta, y ahora lo que pasa es que esas mismas horas las estás convirtiendo aquí, porque hay un tema de competencia, pero lógicamente si tú solamente coges esto y dices, antes nadie estaba en esto y ahora están 2 horas en esto, dices, uy, qué horror, dices, bueno, pero lo bueno es que no están 2 horas en la pantalla grande viendo determinadas cadenas. Te digo que esa aproximación es lo que debería de estar realmente en un estudio, y no coger solo ese trozo para culpabilizarle, porque ese tipo de trozos dicen, ¿por
Porque en la pantalla grande, en A3 Media, en Mediaset y en Televisión Española, los poderes te pueden manipular. Pero aquí, como no lo controlan, te dicen que esto es malo. Pues oye, yo prefiero ver TikTok, y en TikTok veo escenas de fútbol, escenas de boxeo, veo muchas cosas, no es solamente tal, y cada uno elige porque en función de lo que eliges te ponen más de eso. Es un ejemplo TikTok o Instagram, pero no hay que culpabilizarlo porque ese tipo de estudios te tratan de culpabilizar algo como diciendo ver Televisión Española y ver La Sexta es bueno y ver esto es malo. Y dices, bueno, yo eso no me lo trago. Perdona que soy un poco... Que la relación puede tener sentido, en este caso lo que se hace en el estudio, está concretamente hablando de TikTok. Entonces lo que ocurre es que antes, digo, incluso no hay que irse muy lejos, yo también cuando era pequeño tenías 2 o 3 canales, los menores ahora mismo no ven ni a la televisión, no saben ni quién es ningún presentador, pero yo creo que el mal uso utilizado de estas redes sociales puede provocar, y que podemos ver también, a lo que conlleva la situación de los menores. Un menor se puede tirar 2 horas viendo la pantalla y dice, vale, no está perjudicado, no está contaminado porque está en la televisión, pero sí que está contaminado por el algoritmo de TikTok, que a saber lo que le sale, que eso también está muy relacionado. Hemos hablado aquí infinidad de veces de, por ejemplo, la pornografía. Bueno, y Broncano, a ver qué te sale, pero yo prefiero TikTok a Broncano. Sí, porque estamos hablando aquí estamos hablando de menores, en este caso. Ignacio. Sí, yo fíjate, en este asunto de los menores, y yo creo que lo que decía Gaby, es muy interesante el algoritmo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Consejería de Educación de Madrid se ha visto cómo el algoritmo en concreto de TikTok, pero también el de Instagram, ofrece algunos contenidos concretos para chicos y para chicas adolescentes que, por ejemplo, no coinciden con los que se exponen en Estados Unidos o que se pone en China. Nosotros estamos haciendo un estudio porque al final se está viendo cómo hay contenidos que, al contrario que sucede en estos países, te hablan mucho del consumismo, te habla mucho de la obsesión por la imagen, de obsesión por el cuerpo, y cómo esto en adolescentes que todavía no tienen todas las herramientas, porque al final un adulto puede ver absolutamente lo que quiera porque tiene todas sus herramientas personales para manejarse en ello. Pero aquí yo creo que el peligro está en los chavales y las chicas de 12, 13, 14 años que todavía están en un proceso de maduración y donde son muy, muy influenciables. Lo eran, por supuesto, antes también con la televisión, pero que estos algoritmos están ofreciendo unos productos muy concretos y que no siempre son beneficiosos. Sí, a ver, yo es que distinguiría 2 cosas, ¿eh? O sea, a mí que un niño hace 15 años estuviera 3 horas o 4 delante de la televisión me parece tan malo como que ahora esté 3 horas o 4 delante de TikTok, Instagram o YouTube. Porque el problema está en que este niño se aburría o no tiene alternativas mejores a eso, y hay muchas. Y eso en general se llama papá y mamá, que no se enteran de la fiesta, ¿eh? Con lo cual el problema. Y entonces, en cambio, en perder el tiempo en cosas de estas o en dedicar tanto tiempo, no estoy de acuerdo. Creo que es malo. Ahora, una vez dedicado ese tiempo y que nadie esté encima del niño, estoy con Marcos. Entre una cosa y otra no hay color. Yo cada día uso más TikTok y Instagram para ver información. De hecho, por la tarde me paso casi más de media hora, y gracias a que es tan fácil como así, porque si tengo que ir a Google a buscar, me pierdo, y en cambio así me acabo de encontrar lo mejor de Pepito Pérez en tal sitio, lo mejor de Zutanito en tal sitio, trozos de intervenciones en un parlamento, y me lo paso pipa porque además me interesan muchísimo. Supongo que por el algoritmo me está dando lo que yo quiero. Y también corroboro que la gente joven, si joven son 20 y pico años, que son mis hijos, esos no ven televisión para nada, es que les repugna, y lo que ven es lo que quieren, y ni siquiera por TikTok e Instagram, normalmente por YouTube. O sea, siguen YouTubers de lo más raro, de ese tío se interesa, y además tienes la sensación de que no tienen ni idea de nada, y resulta que te preguntan sobre cosas insólitas porque lo han visto. Y por cierto, con lo de Valencia, la idea de que el joven es gilipollas en España, empiezo a pensar que es falsa. Primera del día, tú tenías que cubrir tu cupo, ¿no? Y ya está. Falta el otro taco. Pero hablando de mayores, yo, por ejemplo, veo muchísimo a través de TikTok a Jordan Peterson, o veo mucho a Laje, todo lo que es la guerra cultural que se está produciendo en otros sitios. Veo cosas de Estados Unidos en inglés y tal, que están aquí. Eso yo no lo veo en las televisiones que odian que yo vea por aquí. No verás nunca, porque no sabes. Jamás. Claro. Entonces a mí las cosas interesantes realmente me vienen por aquí y no me vienen por la pantalla. Paso pipa con el coronel Baños, Gaby, por ejemplo. ya cambiamos de crónica. En televisión no lo veré. Bueno, continuemos hablando de famosos, celebridades y extravagancias, porque hace un mes un medio de comunicación que se llama Your Wife Connect publicó una entrevista de Mel Gibson diciendo, Mel Gibson, el actor, dijo que muchos en Hollywood, muchos actores, muchas actrices
y del mundo que rodea pues al cine, bebían sangre humana y hacían diferentes rituales para crecer en la carrera, que eso les llevaba a estos rituales pues a crecer un poco más y a seguir lanzando su carrera, digamos. Pues claro, esto hay que cogerlo con pinzas porque este medio de comunicación ya ha publicado bastantes bulos. Pero esto viene bien para recordar lo que pasa en Hollywood, porque muchos actores sí que ellos mismos han reconocido lo que hacemos. Hay algún ejemplo, por ejemplo, Megan Fox y su novio, que se llama Colson Baker, que es más conocido como Machine Gun Kelly, que es un cantante. Ella misma dijo que ocasionalmente beben la sangre el uno del otro en rituales que suelen hacer habitualmente, y dice, supongo que beber sangre de los demás podría confundir a la gente. Pues la verdad es que tiene razón, y dice, aunque para ella son ritos tranquilos y controlados, para él podrían pasar una línea que le desate y sus comportamientos. Igual en vez de beber sangre necesita un exorcista. Pues bueno, para transformar estos comportamientos. Vamos a ver otros ejemplos. Kanye West, cantante, que él dice que a sus nuevas parejas le recomienda a él la ropa que tienen que llevar, porque le recuerdan al estilo que tenían sus ex. Es decir, que quiere que todo el mundo vista igual. Pues bueno, de Kanye West vamos a saltar al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que ya allá por el año 2011 dijo que él solo comía carne de los animales que él mismo cazaba. O también vamos a hablar de, por ejemplo, Catherine Zeta-Jones, que utiliza para lavarse los dientes fresas mezcladas con bicarbonato de sodio y luego ya pues se lo cepilla con pasta de dientes para que la sonrisa le brille. O también Jake Gyllenhaal, actor de Hollywood, que en una entrevista, esto es gracioso porque es una entrevista que hace a Vanity Fair en la promoción de un perfume, él dijo que había descubierto que bañarse todos los días no le venía bien. Que era mejor echarse perfume. No, porque era mejor, pues, porque la piel sufría. Entonces, que él ha descubierto que a lo mejor deja unos periodos de días para lavarse y ducharse y oler bien. Y esto lo hice en un evento de un perfume. Hay uno que decidió dejar unos añitos, claro. ¿eh? Claro. Michael Rourke. Es que necesitaría mucho perfume, lógicamente. Yo lo entiendo. De todas maneras, lo de la sangre, aquí en España muchísima gente toma morcilla de Burgos que está hecha con sangre y no está mala, ¿eh? O sea que... Pero no es humana. en forma de morcilla. Está por eso buenísima. te digo que morcillas con sangre y tal. La sangre humana, pues, y no es un tema... Pero no es humana. Claro. Que hay una Que gran parece que para diferencia. ser famoso hay que ser tonto. Pues no, hay que decirle a los de Hollywood que no hace falta. Y los Bueno. del PSOE y los del PSOE toman... hablando de lo que... Lo están investigando, porque no se va a saber. Estamos en ello. La sangre de Juan Dovato. Están tomando todos. En fin. La sangre política se Verdad está que tomando. Sí. En fin. La inercia de... Gaby, gracias por estas crónicas de A vosotros. Manicomio. Quédate ya, si quieres, con nosotros hasta el final de este programa. Nos quieres cambiar el rostro de... Uy, ¿queréis que os cuente un chiste? Es que Gaby es experto en chistes En jueves malos, o para mejor Ignacio y viernes. Marcos, que Pero no lo bueno, si saben. quieres mañana traigo otro pack. Pero malos, Soy malos, así. malos. No, Entonces muchas bueno. veces nos Aguantaremos deleita hasta para sacarnos mañana. una Vamos a sonrisa. seguir la tendencia vegana, que ya hemos seguido esta línea, la cogimos en verano y parece ser que no la hemos soltado. Y yo quiero contarles si ustedes saben cómo se comunicaban los indios veganos, con señales de humus. Bueno, dicho lo cual, te ha gustado, Alba, solo que está Había haciendo indios ahora, veganos. qué malo es el chiste de Gaby, pero bueno. Mi pregunta sería si había indios veganos. Sí que había, fracas. Había, bueno, ya te No contaré un cuela, libro yo. no Voy a cuela. contar otro así. Llega uno y le dice, oye, te invito a tomar algo. Y le dicen, ya, pero soy vegano. Y dice, bueno, pues te invito a tomar alga. Bueno, si quieres, pues, Alba, podemos seguir con el programa. Qué barbaridad. Nos quedan menos de 13 minutos, vamos a correr un tupido velo, vamos a hablar de más asuntos. Contarles que los conductores de autobuses están en huelga. De hecho, en Madrid ya se está empezando a notar en primera hora punta, aunque desde los servicios de transporte se ha garantizado que iban a tener un servicio mínimo de un 80%. Esta misma mañana diferentes usuarios confirmaban, algunos de ellos, que ya llegaban tarde a sus puestos de trabajo. Perdona, ¿y esos no estaban en huelga? Buen rato, casi como 20 minutos. Sí, ha tardado bastante. Por eso vine temprano, pero he estado esperando más de 20 minutos. Normalmente salen cada 10 minutos, pero hoy ya tenemos más de 20 minutos esperando. Y hablemos de más asuntos. Contarles que esta huelga se va a producir hoy jueves, mañana viernes, el 5 de diciembre, el 9 de diciembre y luego, en función de cómo funcionen, cómo
vayan, cómo evolucionen, disculpen, las conversaciones, se verá qué es lo que pasa durante la época de Navidad. Hablemos de otra cuestión, porque esto también podría englobarse dentro de las crónicas de Manicomio, y nos vamos a la parte de publicidad, por así decirlo, porque van a ver ustedes las diferencias entre dos conocidas marcas, entre Volvo y Jaguar, sus anuncios. Lo vemos y ahora lo comentamos. El de Jaguar es alucinante. Hay una compañía que no ha aprendido la lección después de lo ocurrido con la cerveza Bud Light. Se inmoló contratando a una activista trans y perdió su medalla de oro como la cerveza más vendida en Estados Unidos. Ahora Jaguar sorprende tomando exactamente el mismo camino, rompe con su imagen tradicional y se deja impregnar por la ideología woke que Occidente está castigando en las urnas. Personas andróginas en un planeta rosa que te dicen no copies, rompe los moldes, borra lo ordinario. Claro, esto lleva a alguno a preguntarse: ¿vendéis coches? Este tiro en el pie ha provocado un rechazo generalizado y ha desembocado en unas declaraciones para el Financial Times en las que el CEO de la empresa lamenta el estallido de intolerancia online. Pero como vimos antes, lo woke no vende. Por muy famosa que sea la activista trans, que se promocionen de esta forma sujetadores deportivos únicamente puede apartar a las verdaderas clientas en potencia. Sobra decir, claro, que esta campaña despertó la indignación más absoluta de algunas deportistas e incluso de usuarias habituales de Nike. Sin embargo, no es woke todo lo que llama la atención en redes, porque en el lado opuesto tenemos la última campaña de otra marca de coches. En este caso hablamos de Volvo. Casi 4 minutos de alegato a favor de la familia, del compromiso, de la responsabilidad e incluso del sacrificio. Esto a través de unas imágenes tiernas de la hija que están a punto de tener. La acogida en este caso ha sido abrumadora. Mientras Jaguar pide cancelar lo normal, Volvo se sumerge en esa normalidad. En este caso, sí se ve claramente que se vende, se hace alusión a la seguridad del modelo y la historia tiene un final feliz. Pero ¿por qué parece que a algunas marcas les compensa seguir esos dogmas woke? Desde luego, no parece ser un tema de números teniendo en cuenta que, por ejemplo, las películas realizadas desde este tipo de ideología son menos rentables. Sí puede ser por pura obediencia a los gobiernos que hasta ahora han predominado en Occidente. Con los cambios de paradigma y con el terremoto conservador que está azotando el mundo, es posible que seamos testigos próximamente de un giro en la forma de ofrecer los productos. Está en manos de las empresas y, claro, también en nuestras manos como consumidores. Una anécdota que nos va a contar Ignacia. Sí, bueno, a propósito de lo que está pasando con Hollywood, la cultura woke, hace unos días yo a mi niño que tiene 1 año y medio le quise poner la película de Fantasía la antigua, sí, la que vimos todos nosotros. Y al ponerlo salió un anuncio que duró unos cuantos segundos en los que decía que Disney estaba completamente en contra de los estereotipos, de las imágenes que se proyectaban en la película de Fantasía. Yo no sé si era por Mickey Mouse, si era por la escoba, pero bueno, hasta ese punto ha llegado el wokismo en Estados Unidos, que incluso películas infantiles en las que yo sepa no hay ningún estereotipo. Pero han echado a la CEO de Disney, ya no está, ya está fuera. Pero es sorprendente, pero que también nos pasó con Aladdin. Y con Aladdin lo busqué y dije, bueno, pues, ¿qué hay de woke? O sea, ¿qué hay de Aladdin? No, pues resulta que es que Aladdin era más blanquito que los del mercadillo y los de seguridad, que lo que hacían era pues bueno, mantener unos estereotipos sobre Oriente Medio que eran inaceptables para la Comisión Árabe de los Estados Unidos. Bueno, que vayan a Teherán y todo esto y verán cómo se lo Una corporación es libre de hacer la imbecilidad que quieran. Disney ha hecho un montón de imbecilidades, lo ha pagado en el mercado, la acción de Disney se fue por los suelos y la consejera delegada de Disney, que además resulta, creo que tenía 3 hijas y todas tenían una disforia o una cosa así, que es estadísticamente imposible que se produzca en la misma familia. Luego probablemente el problema estaba en la madre, no en las hijas, y esta señora pues ha sido despedida. Y lógicamente hay un montón de marcas que se han sumado a esta moda woke. Jaguar, que es un poco, digo porque a lo mejor la audiencia no lo conoce, Jaguar fue comprada creo que en el 89 por Ford. Por lo cual tiene toda la influencia norteamericana de la peor parte del wokismo, porque yo creo que Jaguar, una firma histórica como es, si hubiera seguido en British, pues entonces probablemente no haría este tipo de movimientos. Pero bueno, lo que hacen al final es dar marcha atrás y estamos viendo cómo muchas compañías en Estados Unidos están dando marcha atrás a esto. Últimos minutos, nos vamos con Sandro Meco en Dos Continentes.
Bueno, pues ayer hablábamos de este alto al fuego entre Líbano e Israel. Hoy vamos a hablar de otro conflicto que lo que se espera es precisamente eso, que se solucione, que llegue a un acuerdo de paz lo antes posible. Es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y atención, porque hay dos posturas totalmente distintas para solucionar el conflicto, depende de a quién preguntemos. Si nos vamos a Estados Unidos, las posturas son distintas si preguntamos al presidente en funciones y al presidente electo. Vamos a empezar con Joe Biden, porque la propuesta que ha lanzado la Casa Blanca es que que Ucrania reclute a jóvenes de entre 18 y 25 años para intentar ganar a Rusia en el campo, para intentar ganar a Rusia en la batalla. Se estima, o al menos la Casa Blanca estimaba, que se necesitaban 160 tropas más para tratar de igualar los números y que se podrían conseguir a través de estos nuevos reclutamientos. Hasta el momento, ningún joven con menos de 25 años podía ir a la guerra. Ahora parece que la presión por parte de la actual administración, a la que le queda mes y medio, es intentar igualar un poco la contienda a través de esto. Vale. Vámonos con Donald Trump, porque ya tenemos nombramiento, y el nombramiento del enviado especial a Ucrania va a ser el de Keith Kellogg, un teniente general que ha sido condecorado en múltiples ocasiones, que actualmente estaba retirado, pero que ha trabajado en seguridad nacional durante muchísimos años, tanto para Mike Pence, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, como para Donald Trump. Ha sido un nombramiento polémico, porque hace 2 años lo que Kellogg pensaba sobre esto es el vídeo que están a punto de ver. Creo que el objetivo es echar a los rusos de Ucrania. Creo que tienen el espíritu para conseguirlo, siempre y cuando les demos lo necesario para hacerlo. Si Ucrania consigue echar a los rusos del Donbass y de Crimea, Putin caerá. Estoy convencido de que van a luchar hasta el final, y no creo que haya negociaciones. Claro, y la cuestión es que esto contrasta directamente con las dos políticas de Donald Trump en este asunto. Primero, el asunto de que no haya negociaciones. La clave y el gran objetivo de Donald Trump es conseguir una negociación, un acuerdo de paz para que finalmente esta guerra se pueda solucionar. Y luego, lo que nos cuenta Kellogg es que Ucrania puede ganar en el campo de batalla siempre y cuando Estados Unidos aporte armamento y aporte dinerito, de nuevo. Algo totalmente contrario a lo que opina Donald Trump. Bien, pues 2 años más tarde, en abril de este año, lo que nos contaba el propio teniente general es que bajo la perspectiva de América primero con respecto al conflicto en Ucrania, la búsqueda de un alto al fuego y negociación de paz con Rusia va en los mejores intereses de Ucrania, Estados Unidos y el mundo. Es decir, ahora sí, ahora ya sí que cuadra el nombramiento y sí que cuadra esta postura de paz, que es la que está buscando Donald Trump de forma sorprendente, bastante contraria además también con lo que nos cuenta Joe Biden. O sea, que le sobran los tíos de 18 o 25 años ucranianos también. Claro, ¿no? Y que tiene que ser... Pensé que querían matar viejos, pero ya que se quieran cargar a los de 18 a 25 me parece un poco fuerte. No, y que tiene que ser muy fácil porque decirlo. Mandarlos, eso Claro. lo hizo Hitler y vamos, se cargó a la juventud alemana. Los otros han tirado de armario con Corea del Norte, que tienen tropas de Corea del Norte. Sí, para menos son de Corea del Norte, ¿no? No son ciudadanos de tu país. Claro, pero justo los jóvenes... Es que justo ese es el espíritu. Es como que es muy fácil a lo mejor decir a los chavales de 18 o 25 años tirar para adelante cuando no son estadounidenses. Si esto lo hace en su propio país, lógicamente se lía, y bastante. Ya, pues nada. Un consejo maldito. Sobre esto y otra cosa más nos vas a hablar esta noche. Sí, vamos a hablar de esa conversación que han mantenido Donald Trump y Claudia Sheinbaum acerca de un tema que hemos hablado en esta mesa, acerca de la migración en Estados Unidos, de la crisis del fentanilo y de las conclusiones mutuas que han sacado, porque cuando Donald Trump anunció esos aranceles a México, lógicamente a la presidenta mucha gracia no le hizo. Y parece que después de lo que ha sido un intercambio bastante potente de forma vocal, sí pueden haber llegado a un acuerdo. Pero de nuevo, será algo que vayamos siguiendo con cautela. También hablaremos de Acción de Gracias, de la particular felicitación de Donald Trump y del periodo de vacaciones que se acerca en Estados Unidos. ¿La felicitación de Donald Trump? Pues cumple con el patrón que hace siempre. Es decir, la felicitación de Acción de Gracias de Donald Trump suele ser feliz Acción de Gracias a todos, especialmente y suele relatar a todos sus enemigos de una forma bastante detallada, irónica y graciosa a partes iguales, así que lo dejo ahí. Y si ustedes quieren más detalles, esta noche en Dos Continentes. Oye, no, vendido estupendamente, ya está. Pues a las 9:25 les esperamos aquí. En el Toro Televisión. En el Toro Televisión, claro. Sandro, gracias. Te vemos esta noche y al resto, gracias por acompañarnos en esta mañana en Dando Caña. Hay asuntos que se nos han quedado pendientes y que ya que nos queda poquito más de un minuto me gustaría terminar con ellos. El Español recogía esta misma mañana, ponía nombre
apellidos y rostro a esa persona que entrevistaban no hace muchas semanas en The Objective y que había asegurado o habría desvelado que había llevado bolsas de dinero a la sede del Partido Socialista a Ferraz. Esa persona es Carmen Pano, es empresaria. Y ella sigue insistiendo que entregó esas bolsas en Ferraz por indicación de Aldama. Esto además, esta publicación se produce 24 horas después de que el empresario y comisionista de la trama Coldo asegurarse ante los micrófonos de Carlos Herrera en Onda Cero que esas bolsas de dinero que él no tenía conocimiento de que se hubiesen producido. Ahí queda esa información que hoy publica, como decimos, El Español. Y una última cuestión que publica La Gaceta, lectura recomendada como acento, es el lobby, pues va a trabajar en Bruselas contra los intereses de los agricultores en nuestro país. Le recomendamos esta lectura que comentaremos, si tenemos tiempo, mañana. Ahora sí, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos, como decía, gracias a ustedes por su confianza y por elegirnos durante todas las mañanas. Ya saben que para seguir informados pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. No se olviden de seguir a Julio Ariza en su canal de Telegram, Julio Ariza el Toro. El mejor debate de la tarde, esta tarde, la redacción abierta con Xavier Orcajo. Nosotros nos vemos mañana aquí a las 12 puntuales, como siempre, en Dando Caña. Gracias por su confianza, les veo mañana y que descansen. Adiós, hasta mañana.